¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una Vuelta Más. Recuerden, para los que todavía no nos vieron en nuestra nueva versión, esta es la versión extendida de Solo una Vuelta Más. Vamos desde ayer, 2 horas. Usted paga una y lleva 2 horas de Solo una Vuelta Más. Vamos de 8 a 10. Estamos muy contentos con eso y lo vamos a celebrar mostrando el equipo y con toda la temática que tenemos hoy. Quiero meterme con lo importante. La guerra, día 6. Miren ustedes, diario de guerra, día 6. Parece que no íbamos a volver a pronunciar algo de estas características. Sí, en pleno siglo XXI estamos diciendo, la guerra, día 6. Putin se encargó de difundir el siguiente mensaje a los ciudadanos de Kiev. Dejen sus casas, abandónenlas ahora, preanunciando un ataque. Redobla Vladimir Putin. Esta es su psicología. Quiere tomar Kiev para después negociar, lo veremos. Quiere tener una posición de fuerza absoluta y total para sentarse con Ucrania a ponerle condiciones. Y para eso se lleva puesto lo que viene. Y lo que viene es, por ejemplo, las imágenes del día. Derrumbaron con un misil una antena de televisión. Kiev está sin conexión a televisión en una imagen terrible que ustedes habrán visto. Por supuesto, la tragedia humanitaria, cada vez más civiles muriendo en esa guerra. El desastre también de la migración forzada. Familias que van siendo destruidas o separadas, por lo menos temporariamente. Ya casi 1 millón de personas de Ucrania tuvieron que dejar el país en el medio de la guerra. Piensen ustedes lo que va a durar esto. Y en el medio, y acá viene la pregunta, ¿sabía Putin cuál iba a ser la reacción de Occidente casi total y absoluta frente a esta invasión y esta crueldad? ¿Lo tenía ya estimado o no lo tenía estimado? La gran pregunta es ¿qué va a hacer Vladimir Putin frente a la resistencia y a los bloqueos de todo tipo que le está planteando Occidente? Un detalle que no es un detalle, más allá del bloqueo de cuentas, de empresas de petróleo y gas que se están yendo en su sociedad de las empresas de petróleo y gas rusas. Por ejemplo, Apple dijo, miren, desenchufo el mini plug y en Rusia no se puede comprar más Apple. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo ruso frente a esto? Porque también hay una occidentalización allí dentro de Rusia. ¿Cómo va a tolerar este impulso expansionista y a este costo el pueblo de Rusia? Lo vamos a ver. Vamos a presentar al equipo. Permítanme, camino hacia la mesa. Y está la querida Adriana Amado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, hola, hola. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y del otro lado, quiero decirles, del otro lado del estudio, y en un ratito va a estar Nelson Castro. Nelson Castro tiene información exclusiva de las internas de Putin en una comunicación con analistas internacionales alemanes. Nelson nos va a compartir información acerca de ese mundo hermético, muy difícil de acceder, encriptado, que es la interna del propio Putin. ¿Cómo le va con ese entorno, con su gobierno? No se sabe nada. Nelson tiene información sobre eso. Me quiero meter con algo que es reconocido rápidamente, que es la heroicidad del pueblo ucraniano. ¿Lo tenía cotizado cuando lanzó la guerra Vladimir Putin? ¿Sabía que Zelensky se iba a transformar ya al 6º día de guerra en una especie de héroe de la resistencia? Quiero compartir con ustedes esto, lo siguiente. Yuval Harari, historiador de muy respetado hoy en día, israelí, dijo hoy en The Guardian, aunque Rusia gane todas las batallas, al final perderá la guerra. ¿Por qué dice esto Yuval Harari? Putin se hunde en un pantano del cual va a ser difícil salir airoso. Tenemos más de Harari. Cada tanque ruso destruido y cada soldado ruso asesinado, y atención, acá está el corazón del concepto, aumenta el coraje de los ucranianos. Esto dice Yuval Harari, Putin los ha convertido en enemigos y ha asegurado que la nación ucraniana se definirá a partir de ahora en oposición
a Rusia. Esta es una temática recurrente en Harari, es cómo se transforma un territorio en una nación, con un relato que lo vertebra, con un discurso que aglutina. ¿Por qué somos ucranianos? Porque aquel 2022 también, más allá de toda nuestra historia, resistimos la anexión que quiso hacer de nosotros Vladimir Putin, Rusia. Tenemos una más de Harari, vamos a compartirla. Ya está, hemos visto lo más importante y es: cada gota de sangre ucraniana alimenta la resistencia y la identidad ucraniana. Una cosa es invadir y ocupar y otra cosa es mantener la ocupación. Dice Harari, atención, que quizás vos podés conquistar un país, pero sostener a tu soldado y a un gobierno títere allí, si la resistencia ucraniana es muy alto, va a ser muy difícil, y eso es lo que, según Harari, Putin no estimó. Abro esta discusión a Adriana Amado. Bueno, seguramente no sabía de la resistencia del pueblo ucraniano porque no vio la película de Netflix que cuenta justamente la resistencia en la plaza principal que ahora estamos viendo en Kiev, donde lucharon heroicamente hasta destituir un presidente. Acá el problema, y lo señala también Harari, es que esa heroicidad no hubiera sido un factor tan importante si no hubiera sido transmitida en directo desde los propios héroes. Es decir, lo que estamos viendo es que la propia ciudadanía está transmitiendo la guerra, está transmitiendo el dolor, y Putin, acostumbrado a ese sistema de propaganda cerrado de los medios del siglo pasado, subestimó el impacto que iban a tener. Subestimó, Adri, la llegada de los mamíferos. Los dinosaurios se extienden cuando llega un mamífero así rápido, veloz y más ligero, que se llama teléfono inteligente, que tiene cámaras potentísimas para transmitir y viralizar el dolor. ¿Y saben lo que genera esto? La empatía inmediata, la conexión emocional inmediata de un montón de países de Occidente que tal vez no estaban muy de acuerdo, o quizás tampoco tenían un vínculo demasiado estrecho con Ucrania, pero al ver las imágenes inmediatamente apoyan a Zelensky y a todo ese pueblo que está luchando allí. Ucrania está avisando en estos momentos que abortó un intento de un grupo de élite checheno de asesinar a Zelensky, con lo cual me parece que esta información abona un poco lo que vos estás diciendo de todo esto que está pasando alrededor del presidente ucraniano, esto en sintonía con un hombre que hoy habló con Biden. O sea, la personalidad de Zelensky está creciendo y ahora se está diciendo que los rusos, a través de un grupo de élite checheno, lo quisieron matar y no se logró. Bien, lo que además está logrando muy bien Zelensky es cada uno de sus avances lo transmite en Twitter, él lo graba, él se graba y lo comenta en directo. Y eso le abona una credibilidad que no la tenía tan alta. Él había llegado al poder por el 73%, más por descarte al viejo sistema que por credibilidad en un personaje que venía por fuera del sistema político. Pero esta actitud le está ganando un crecimiento en la popularidad inmenso. Y esto también cambia algunos conceptos que estaban pegados a fuego. Recuerdo que Rosando Fraga nos contaba el domingo de la guerra asimétrica, ¿no? Y que ese es cierto, Rusia es mucho más que Ucrania. Pero también, digamos, esto que es lo nuevo, digamos, por un lado está tan convencido Putin de su poder que la verdad su inteligencia no fue buena. Hemos visto toda la vida películas de espías rusos. Bueno, parece que no son tan buenos porque si no pudieron avisarle que efectivamente el pueblo ucraniano iba a hacer esto, que efectivamente haberse animado a tanto, haberse dado ese paso tan grande de invadir y que todos podamos tener en nuestro teléfono, ver cómo una casa se cae porque le manda un misil, digamos, si no le avisaron de esto, su inteligencia evidentemente no era tan buena. Fíjense usted que Paul McCartney, que tocó en la Unión Soviética, estuvo tuiteando en contra de la invasión. Es decir, hay casi coreográficamente una condena enorme. Fíjate que hay un patrón en todos estos líderes populistas del siglo XXI, es que ellos hacen un sistema de propaganda, anulan la disidencia, anulan el periodismo crítico. No olvidemos que Rusia está en puestos 150 de 180 países en el ranking de Reporteros Sin Frontera, y después terminan ellos creyéndose la propia mentira que difunden. Y esa ha sido la caída de todos estos líderes que
trabajaron en esa propaganda cerrada y negando la posibilidad de una prensa disidente. También es cierto que las redes lo que dan es una velocidad y el desarrollo de la guerra, si uno lo compara con otros momentos históricos, que capaz que lo que ocurrió en 5 días pasaba en 5 meses, pero todo es más efímero. Quizás la figura de Zelensky también sea... Hoy está fuerte y de repente en 10 días pasa algo diferente, con lo cual es como que también hay un clima de no almorzarse la cena. Me parece que hay que ir muy día a día, que la situación puede ir cambiando y lo que es hoy, mañana puede cambiar brutalmente. Sí, pero también hay que tener en cuenta esto que preguntábamos ayer de costo-beneficio. ¿Qué pensó Putin que podía lograr? Digo, teniendo en cuenta que a partir de ahora Rusia se convierte en un paria internacional, que tiene problemas económicos, que su propio frente interno está complicado, que los propios rusos no pueden ir al cajero automático a sacar plata y que tiene a toda la comunidad internacional, a la FIFA y a los artistas internacionales en contra, ¿qué pensó que ganaba? Bien, y recordemos, ahora voy a presentar al primer invitado, que Rusia organizó un Mundial 2018 donde se mostraba al mundo occidentalizado y amigable. Vengan a ver el Mundial, no los envenenaremos, tranquilos, somos tan amables como ustedes. Sáquense los miedos, viajen a Moscú, viajen a San Petersburgo. Bueno, fíjense cuán diferente es la postal hoy de Rusia, el folleto turístico de Rusia, cuánto cambia con respecto a aquella imagen pretendida del Mundial. Está con nosotros Andrei Servin-Pont, es especialista en defensa y política exterior. Andrei, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación. Bien, hablemos de las cosas que uno va viendo. Se habla de la ocupación de Kiev, de que en cualquier momento hay un golpe que se va a dar a Kiev y va a tomar posesión. Y para eso se nombra un convoy de casi 64, 65 kilómetros de tanques y armamento ruso llegando, pero nunca terminan de llegar. ¿Cómo está la bélicamente Rusia? A ver, han surgido muchas críticas desde Occidente en términos de cómo Rusia ha llevado adelante la ofensiva. Aunque yo diría que no es lo mismo lo que está pasando en el sur de Ucrania que lo que pasa en el norte. En el sur han sido mucho más eficientes, por ponerlo de una manera, han avanzado sobre el territorio. En cambio, en la parte norte, tanto en Kiev como en Kharkiv, se han encontrado con serios problemas. Sea por una resistencia que habían subestimado o porque están teniendo serios problemas logísticos. Lo que explica este convoy. Muchas de las unidades que estuvieron primero trataron de tomar los alrededores de Kiev con paracaidistas. Los paracaidistas pueden combatir cierto tiempo en el terreno, después se quedan sin soporte logístico ni dónde replegarse. Entonces necesitaban que llegaran las tropas por tierra. Una vez que llegaron las unidades por tierra, empiezan a llegar todo el material que necesitan para sustentar cientos de miles de hombres. Permíteme, yo quiero pedirte... ¿Cómo se ocupa un territorio? Disociémonos y pensemos que es un juego de mesa como el demo. ¿Cómo son los pasos para saber en qué paso está o pretendidamente Rusia sobre Ucrania? ¿Cómo se hace? Para los rusos eso, no sé si habrán escuchado que durante todo este tiempo que se amenazaba que venía la guerra, se hablaba de que Rusia tiene 90 BTG, 100 BTG, 110 BTGs. BTGs son grupos de batallón tácticos. Es una estructura en la cual hay cierta cantidad de tanques, cierta cantidad de vehículos blindados, cierta cantidad de artillería, defensa antiaérea. Están unidades y esas podemos ponerlas como fichitas individuales en un mapa, ¿no? Porque esas fichas individuales tienen a cargo un frente de 500 metros, 1 kilómetro por frente, 1,5 kilómetros, 2, dependiendo de las circunstancias. BTC. Exactamente. Entonces, estos BTG, en teoría, van avanzando y cubriendo cierto espacio del frente. La realidad en la práctica es que buena parte de las unidades se han concentrado en pasajes un poco más estrechos, siguiendo las carreteras, porque Putin lo que presionó es que quería la toma de Kiev y Kharkiv lo más rápido posible. Entonces muchas de estas unidades han ido acelerando, casi que poniendo 180 por Panamericana, para llegar a Kiev. En el proceso dejaron atrás soporte logístico. Entonces, ¿qué han hecho los ucranianos? Aprovechan y van destruyendo los vehículos de soporte logístico que iban quedando atrás sin protección. O incluso en muchos casos se han estado quedando sin combustible los mismos tanques y vehículos blindados que usan los rusos en este apuro por llegar rápidamente hasta Kiev y a Kharkiv. Hoy esos 60 kilómetros está lleno de suministros porque están tratando de asegurarse que no se van a encontrar con la misma situación. Vehículos que quedan abandonados por falta de combustible. Y también porque probablemente
el avance de Kiev va a requerir de mucho personal y probablemente de mucha artillería. Y la artillería también consume muchos recursos que tienen que ser desplazados a través de estos caminos. Entonces, la guerra es sumamente costosa, sobre todo en términos humanos, obviamente, pero en términos logísticos. O sea, el tanque, nosotros estamos acostumbrados a ver el tanque pasando por las calles, pero ese tanque lleva cientos de litros de combustible. Digamos, vayamos a lo elemental. Sí. ¿Cómo es el mantenimiento y el consumo? ¿Está estimado un tanque en una guerra cuesta tanto por día? Estoy diciendo, te estoy esquematizando algo para entender nosotros esto. A ver, un tanque para recorrer algunos cientos de kilómetros gasta varios cientos de litros de combustible, sea diésel, en la mayoría de los casos de los vehículos rusos, pero también es el soldado, necesitas darle raciones, necesitas darle munición, la munición es cara y cara de fabricar y de transportar porque es pesada. Tenés que darle combustible para los vehículos en los que se mueve la infantería. Tenés que darles agua. El agua es un problema eterno en los conflictos armados. Es muy caro transportarlo, ocupa mucho volumen. Entonces, lo que se ha notado mucho en el contexto de esta invasión en particular es los rusos lidiando con problemas logísticos. Y ven, hay una imagen que es muy interesante. Kharkiv, los soldados entrando desesperados a un pequeño mercado a robarse mandarinas. Deshidratados. Deshidratados, con hambre. Ya antes de la invasión habían denuncias de algunas poblaciones pequeñas en Rusia diciendo hay una unidad del ejército que está acá, no les han dado comida hace 3 días, están usando el poco salario que tienen para comprar comida. Pero no fue antes de invadir. Pero no es que estuvieron mucho tiempo preparando la invasión. ¿Cómo es que tengan estos errores que parecen básicos de logística habiendo tenido tanto tiempo de preparación? Todos los conflictos armados sufren en general primero por la logística. Eso suele ser un problema muy difícil de resolver, sobre todo en estas cantidades. Obviamente hay problemas en la preparación, hay cuestionamientos a justamente esta subestimación también, porque claro, el problema logístico también se ve acrecentado cuando te demoras mucho más en hacer las cosas de lo que deberías. Claro, pensaban algo más rápido. Si pensaban que iban a tomar Kiev en 2 o 3 días y van por 6, entonces obviamente se te empieza a complicar porque toda esa estructura la tenés que estar manteniendo. ¿Cuánta distancia tienen que recorrer? Y no es una línea recta exactamente. En algunos casos como Kharkiv es mucho más corto. Es más, en Kharkiv ya en el primer día empezaron a utilizar artillería para bombardear posiciones en Kharkiv. Tardaron un poco más en Kiev y eso que usaron aviones para desplegar las fuerzas. Ahora, te hago una pregunta, porque uno imaginaba, nosotros desgraciadamente hemos tenido la guerra de Malvinas, pero después no tenemos la experiencia y por ahí vemos muchas cosas a través de las películas y esas cosas, pero digo, no suena a una guerra muy vieja esto de los tanques avanzando, un convoy larguísimo que hoy un día un dron lo puede tomar. ¿No suena una guerra vieja y no de estos tiempos? Y sí, tiene mucho de eso. Los primeros días Rusia se concentró mucho en usar un poco lo más avanzado que tenía, ¿no? Entonces estuvieron usando misiles cruceros en grandes cantidades. Ahora se ven esporádicos, como el ataque con la torre de televisión con misiles cruceros. Pero los primeros días... ¿El crucero qué es? ¿Que de larga distancia? Es un misil que viaja a una larga distancia, a una altura determinada, evadiendo las defensas antiaéreas y que ataca con bastante precisión, cuestión de pocos metros, un objetivo en particular. Ahora relacionado con el tema de la información, es muy poca la información que tenemos de Rusia en general. Sí. ¿No hemos sobreestimado el poderío de armas de Putin y ahora es esto que vemos? A ver, es difícil medir cuánto estamos subestimando y cuánto hemos sobreestimado, ¿no? Hay como una percepción generalizada entre muchos analistas de que esta es la superpotencia militar de que tanto se habló. Claro. ¿No? Pero por otro lado, ojo... Esto, digamos, lamentablemente van 6 días, uno no sabe el curso de los acontecimientos, es difícil dar un pronóstico. Lo que uno ve es, efectivamente, la representación mental que todos tenemos, Rusia doblegaba a Ucrania, pareciera que hasta Putin pensaba lo mismo, en 48, 72 horas, y Ucrania no iba a ofrecer mayor resistencia. Lo que vemos es que se prolonga, que hay una resistencia civil grande y que las armas, digamos, por lo menos el repertorio, digamos, el arsenal disponible no es tan rápidamente efectivo. Bien, las bombas racimo que se dice están prohibidas, efectivamente las usó, ¿qué son y las usó o no Rusia? Sí, no están prohibidas, están fuertemente condenadas internacionalmente, por ponerlo en algún término. Y esto va con lo que estaba mencionando antes, los misiles cruceros. Las primeras etapas de la guerra estaban usando munición de precisión, ¿no? Evitar las bajas civiles. Entonces yo te puedo atacar, yo un misil crucero lo puedo poner por esta ventana si quiero. Ahora, a medida que se acaban esos misiles, empieza a crecer la presión porque no se han cumplido los objetivos,
y empieza a haber mucha más resistencia por parte de las fuerzas ucranianas de lo que se esperaba, empezaron a usar artillería en mayores cantidades. Y uno de los sistemas de artillería que están utilizando es un cohete que puede viajar alrededor de 90, 70 kilómetros, depende del modelo específico. Cuando llega al área del objetivo, suelta cientos de pequeños explosivos. Explosivos más o menos así de grandes, que al impactar hacen una detonación bastante importante. Pueden destruir un vehículo, por ejemplo, obviamente que pueden matar a mucha gente. Y estos se disparan en ráfagas de 12, 24, 48 cohetes, cada uno con cientos de estos proyectiles, por lo cual diseminan una gran cantidad de proyectiles en un área muy grande. Perdigonada que destruye todo Exactamente. y es la antítesis de lo quirúrgico. Y encima de eso, muchos de esos, hay un porcentaje de esos explosivos que no detonan y quedan en esa área. Y después son peligrosos porque funcionan casi como una mina, porque alguien los puede agarrar, los puede tocar, los puede pisar con un auto y ahí detonan, ¿no? Pero vos dijiste que están condenados, pero no prohibidos. ¿Esto Exactamente. es una sugerencia? No, hay una convención que ha sido firmada por 100 países y ratificada por algunos. Rusia no es parte de esa convención, no ha tenido interés. ¿Quién las hace? ¿Quién fabrica? ¿Y a quién le compra? ¿O si Rusia hace su propio armamento? Rusia se suministra a sí mismo de prácticamente todo su armamento. Han habido algunas excepciones en el pasado, algunas tecnologías que han importado, pero en general fabrican esta tecnología y la exportan muy exitosamente también. Incluso en la región tenemos algunos países que han comprado este tipo de armamento con las armas de racimo y todo, ¿no? Bien, y hablemos de lo nuclear, ¿no? Es decir, uno gusta de escuchar a aquellos que dicen es imposible que se usen las armas nucleares porque Putin, aún en su imagen irreflexiva e impetuosa y lo que quieras, sabe que si usa, primero puede afectar a su propia población por la proximidad de Ucrania con Rusia y segundo porque cualquier respuesta también es planetaria. ¿Qué hay de las ojivas nucleares famosas? Hay una discusión que data de la Guerra Fría porque en el mundo las armas nucleares básicamente se dividen en dos tipos. Las armas nucleares de uso estratégico, los grandes misiles intercontinentales que destruirían a la humanidad varias veces si fueran lanzados, diseñados para atacar los grandes focos demográficos del adversario. Y después están los que se llaman las armas de uso táctico, que son armas nucleares mucho más pequeñas, que estaban diseñadas que en caso de un conflicto armado convencional no nuclear que escalase, vos pudieses destruir una gran cantidad de tropas enemigas o instalaciones enemigas con una bomba. La discusión de la Guerra Fría es, bueno, pero el momento que lanza alguien una bomba nuclear táctica, van a empezar a lanzar las estratégicas también, ¿no? Eso ha sido un foco de debate durante toda la Guerra Fría, pero tanto Rusia como Estados Unidos mantienen stocks de bombas tácticas, nucleares de uso táctico, ¿no? Uno de los miedos que hay entre algunos analistas occidentales es decir, ¿qué pasa si las frustraciones en torno a la campaña militar en Ucrania continúan? ¿Putin va a considerar emplear un arma nuclear de uso táctico de forma de tratar de terminar de neutralizar la situación? Pero lo concreto, ¿cómo es? ¿Usar que tirarían sobre una ciudad, una bomba? Sobre una instalación militar, sobre una concentración de fuerzas enemigas. Si lo tiras sobre una ciudad sería obviamente completamente devastadora, porque incluso las armas de empleo táctico son mucho más potentes que las que vimos lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? ¿Y en qué lugar podría ser? No me atrevería a especular en dónde podría ser, porque tampoco yo no estoy convencido de que Putin llegaría al punto de emplear un arma táctica nuclear en Ucrania. Pero es una conversación que se está teniendo dentro de ciertos círculos. ¿Podría llegar a eso? Yo creo que Putin, a pesar de que de a ratos nos puede parecer un loco, creo que sigue siendo un actor racional. Es más, creo que ha sido consciente de las consecuencias de este accionar desde el principio, lo que lo hace muchísimo más peligroso a él, ¿no? Claro. Pero sí, tal cual, ha sido consciente de todo este proceso. Pero creo que también entiende el límite que significa el empleo de las armas nucleares y por eso también esta alarma que se generó en torno al aumento de la alerta de las fuerzas nucleares rusas en estos días demuestra que él entiende el peso que tiene la amenaza nuclear. Y acá ya nos vamos un poco a las instancias más internacionales, pero él estaba utilizando eso para mostrar músculo cuando todo el mundo lo estaba mirando como si estaba
en una situación de debilidad, ¿no? Ahora, en este conflicto aparecen víctimas civiles y creo que es parte de la estrategia de la resistencia ucraniana mantenerse en las ciudades. Sí. Hoy el presidente Zelensky criticó que habían matado 16 niños. ¿Cómo juega este factor civil en esta guerra? Porque vos todo el tiempo hablas de objetivos militares y es una guerra que no tiene objetivos militares. Es que ese es el problema es ese, porque cuando se hablan del uso de las bombas de racimo, estas se están usando en espacios urbanos. Porque ni siquiera es situaciones en las que en un espacio abierto hay una formación de tanques y le están tirando esto. No, no, no. A Kharkiv lo están bombardeando con bombas de racimo. No hay dudas ahí. Y los que van más afectados son los civiles. Ahora, en la situación de... creo que Kiev es particularmente complejo en ese sentido, porque a Kiev la están rodeando. En cualquier momento, los civiles que se quieran ir no se van a poder ir, ¿no? Y en cualquier momento, no solo no se van a poder ir, sino no va a haber con qué sustentarlos en términos de comida, agua, medicinas. A la vez, tenés una parte importante de la población civil que se ha movilizado para la guerra. Recordemos que hace 4 días empezaron a entregarle fusiles a civiles en la ciudad de Kiev. Igual es importante aclarar de que la mayoría de los hombres mayores de 18 en Ucrania tienen algún tipo de formación militar, entonces tienen una forma de insertarse. Pero esto hace que definir entre combatientes y no combatientes se haga un poco más difícil, ¿no? ¿Y las armas que están mandando a Occidente, están llegando a Ucrania, sirven? No tenemos claridad si están llegando. Y probablemente no vamos a saber si llegaron hasta más adelante, ¿no? Porque tienen que pasar por una frontera que es compleja, a través de Polonia, llegar por tierra. Sí llegaron muchas antes del conflicto. Y en verdad, mucho de lo que están queriendo mandar o se han comprometido a mandar es del mismo tipo de armas, ¿no? Entonces, son misiles antitanques, cohetes antitanques, misiles antiaéreos portátiles, todas cosas que puede transportar un soldado para destruir un objetivo ruso. Y han mostrado tener bastante efectividad. Es más, y esto vuelve un poco a lo que se hablaba al principio de la parte comunicacional, esta es una guerra de TikTok. O sea, buena parte de la información que estamos teniendo saliendo del terreno, la tenemos por TikTok y la tenemos por Telegram. Porque los usuarios están posteando ese contenido, sean militares, sean civiles armados o sean simplemente civiles viviendo en estas ciudades, están compartiendo este contenido. Y se están viendo muchas de las armas que entregó Occidente, como los famosos NLAW, que es un cohete antitanque, los están usando para destruir tanques y vehículos blindados rusos en emboscadas. Están usando misiles antiaéreos portátiles para destruir los helicópteros rusos. También Ucrania tenía stocks de armas similares, pero se está viendo. Bien, Andrei, muchísimas gracias por haber venido hoy, ¿eh? No, por favor, ha sido un placer. Bien, ¿y qué voy a hacer ahora? Voy a recibir a otro invitado, permítanme, acompáñenme. Y es, mientras tanto, la República Argentina. En la Argentina, hoy, el presidente de la Nación abrió las sesiones del Congreso, las sesiones ordinarias, y uno de los momentos más intensos fue cuando recordó que dio la instrucción y que reafirmó la instrucción a que siga la querella penal contra los que contrajeron la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Allí una parte de Juntos por el Cambio simplemente se paró y se fue del recinto. Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? ¿Por qué se fueron? Mirá, hartos ya de escuchar las mentiras del presidente, de que describe un país paralelo en el que todo va macanudo, nos lo veníamos bancando. Después empezó con una escalada de agresividad. Y a nosotros nos parece que nosotros tenemos que respetar nuestra investidura como diputados, no solamente por nosotros, no por un problema de indignación personal, sino porque estamos representando y no podemos aceptar que nos psicopatee el presidente en la inauguración de las sesiones legislativas. Puntualmente, yo podría decir un montón de cosas. La afirmación del presidente es una mentira. Nosotros, el crédito del FMI no fue una toma de deuda, fue un cambio de acreedor. Se utilizó enteramente para pagar deuda que el gobierno de la señora que tenía Alberto Fernández al lado y a la que le hablaba permanentemente, había tomado. Es fácil, cualquiera puede checar. Entren a la página del Banco Central de la República Argentina,
pongan deuda y van a ver que la deuda pública en Argentina, desde que entró el crédito del FMI hasta que terminó nuestro gobierno, no solo no subió, sino que bajó. Y eso se puede explicar contablemente solamente porque tomás deuda y la utilizás para pagar deuda. Pero esta mentira de un presidente al que yo le gritaba, diga cuál es la deuda actual, porque se han endeudado en estos 2 años mucho más que el crédito del FMI, viene unida a la idea de que esto es justiciable. Es decir, un gobierno que en una situación de emergencia toma deuda al 4% para pagar deuda que estaba al 8%, utilizando el mismo procedimiento que se usó siempre con el FMI y que lo usó hasta Néstor Kirchner y que lo usaron todos, que es por decisión del Poder Ejecutivo, eso es justiciable. Ese mismo presidente hace una semana estaba en tribunales diciéndole a los jueces bajo juramento que no era justiciable que le mandaran prácticamente todo el dinero de la obra pública a Lázaro Báez, a una provincia prácticamente desértica, cuyos habitantes recibieron 50 veces más per cápita que lo que recibía un habitante de la provincia de Buenos Aires, una deuda que no se sabe dónde está porque lo que tenía que construir Lázaro Báez no lo construyó. Todo eso, y está claro que toda esa plata terminó en los hoteles, en Otesur, está todo absolutamente probado. Digo, eso no es justiciable. Pero que un presidente como el nuestro, como fue Macri, tome deuda al 4% para pagar deuda que estaba al 8%, eso merece una condena criminal. Que investigue la justicia, que investigue toda la justicia y que sacan, y por favor que se apuren con los fallos porque hay demasiada carne al horno, demasiadas causas que todavía están esperando una acción más decidida. ¿Modifica esta apelación a que van a seguir con la querella penal a los funcionarios de Macri que tomaron la deuda, modifica la posición de Juntos por el Cambio para acompañar el acuerdo en el recinto con el Fondo Monetario? A ver, nosotros lo que hemos dicho es que no queremos ser responsables de la caída en default de la Argentina, pero el presidente tiene un montón de mecanismos para evitar la caída en default, aún sin Juntos por el Cambio. Lo primero que tiene que hacer, hay un gobierno, no hay dos gobiernos. Lo primero que tiene que hacer el presidente si quiere evitar el default es convencer a la señora que tenía a la izquierda de que voten, porque la noticia de hoy es que no estaba Máximo. La noticia de hoy es que no estaba el ministro del Interior, Guado de Pedro. Entonces, si el presidente cree que él va a seguir siendo el esclavo de Cristina, llevando adelante sus agresiones contra la oposición, contra los ciudadanos, va a seguir promoviendo la impunidad de Cristina y va a seguir haciendo todo lo que hizo hasta ahora, y en el momento de votar el acuerdo lo vamos a tener que votar nosotros, me parece que se equivoca, me parece que va a tener un problema. Y entonces, ¿quieren un acuerdo de razonabilidad y gobernabilidad? Yo estoy de acuerdo, pero tenemos que ser razonables todos. Pero digo, en concreto, ¿modifica las palabras del presidente de hoy la posición de Juntos por el Cambio? No creo que la modifique porque ya estaba bastante, me parece que está bastante definida. Está muy claro que si el presidente quiere esto, tiene que cumplir con una serie de condiciones. Lo tiene que votar el oficialismo y sobre todo hubo un pronunciamiento de la mesa directiva de Juntos por el Cambio de que no íbamos a avalar ningún tipo de suba de impuestos. Entonces, yo estoy presentando mañana un proyecto de ley por el cual se prohíbe, es decir, se detiene cualquier suba de impuestos o creación de nuevos impuestos o prórroga de los anteriores hasta el final de este mandato. Porque es muy fácil. El presidente hoy lo que nos dice es fantástico. Es la cuadratura del círculo. Dice, vamos a aumentar el gasto público, no vamos a reformar nada y vamos a disminuir el déficit. ¿Y cómo lo vas a pagar? Con el crecimiento. Bueno, ya sabemos cómo termina eso. Termina otra vez con otro sablazo impositivo contra la clase media, contra la Argentina productiva, en beneficio de la patria subsidiada. Nosotros no vamos a avalar eso. Fue nuestro compromiso de campaña, no solo del PRO, también del radicalismo y de la coalición cívica, de no avalar ningún tipo de suba de impuestos. Yo voy a presentar un proyecto de ley mañana que ponga eso, espero que con el acompañamiento de muchos diputados, y espero que se respete. Me parece, el presidente se queja, por ejemplo, de que no le votaron el presupuesto. Yo espero que presente un presupuesto, cuando tenga el acuerdo, que nos viene anunciando hace un mes que tienen el acuerdo y nunca lo muestra, cuando tenga el acuerdo, ojalá nos traigan un presupuesto que tenga que ver con ese acuerdo, no el dibujo contable que querían que aprobaran hace 2 meses, y después discutimos. Bien, se levantó el PRO, o gran parte del PRO, Horacio Rodríguez Larreta se levantó también, digamos, fue fuerte la imagen ahí para ver lo que pasaba en el Congreso. Uno de los que se quedó fue Facundo Manes. Facundo Manes se quedó y tuiteó al respecto. A lo mejor podemos ver exactamente qué decía Facundo Manes, porque en cada acción
también se muestran algunas diferencias entre los socios de Juntos por el Cambio. Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho, no puedo opinar. Más empatía y menos grieta, más desarrollo inclusivo. La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. Yo no tengo ninguna empatía con un presidente que viene a vanagloriarse del plan de vacunación y del manejo de la pandemia, mientras casi 130.000 argentinos murieron sin vacunación completa. Así que yo empatía, lo lamento, con Alberto ni con Cristina tengo ninguna. Y no voy a hablar de Facundo, de su posición, acá no hay ninguna... Vos borraste un tuit, de hecho. No hay ningún... A ver, no está en juego de ninguna manera la unidad de Juntos por el Cambio. Somos muy conscientes de la necesidad de estar juntos y somos muy conscientes de la necesidad de estar juntos para derrotar a un gobierno que está convirtiendo al país en una ruina, en un enorme conurbano, en una enorme provincia de Formosa, y para eso tenemos que estar juntos. Así que yo sé perfectamente quiénes son mis enemigos y voy a hablar del gobierno y no de quienes están con nosotros. ¿Va a haber un comunicado oficial y conjunto de Juntos por el Cambio al respecto de lo que pasó hoy? Bueno, ya hubo una manifestación conjunta del interbloque muy clara, en el sentido de que del rechazo a las declaraciones del presidente, a su completa desconexión de los problemas del país, y ya lo hubo. Es decir, si hay alguna duda sobre la unidad, creo que ese comunicado la desmiente. Diego, mira, citaron a secciones extraordinarias durante todo febrero y no pudieron hacerlas. ¿Vos te imaginás si eso hubiera pasado a Juntos por el Cambio? ¿Qué significa que Máximo estuviera ausente hoy? Significa una continuidad de lo que dijeron, que evidentemente el kirchnerismo no piensa votar el proyecto, o piensa abstenerse, o piensa votar en contra, o piensa no estar presente. Entonces, era una escena muy curiosa la de hoy, porque nos insultaban mientras nos íbamos y aplaudían al presidente mientras anunciaba el acuerdo con el FMI, los diputados del Frente de Todos, que no lo van a votar. Digo, ese nivel de locura política... Bueno, uno observaba esto, ¿no? Que era raro vapulear a la oposición, de la cual vas a necesitar, no te digo los votos, pero por lo menos el quórum, ¿no? Entonces ahí uno dice si ese discurso estaba más dedicado a Cristina sentada al lado que un poco a la aprobación, que es el objetivo final del acuerdo con el fondo. Parecía romper puentes, o por lo menos dinamitarlos parcialmente, mientras iba a necesitar esos votos. Bueno, vos conocés la fábula del escorpión y la rana, ¿no? Bueno, es eso. No pueden, aunque se hunda y aunque se ahogue, no puede dejar de hacerlo. Lo que hizo siempre Alberto, que es a contestar a Cristina. Hoy, vos que sos psicólogo, podrás decirnos algunas cosas. Creo que tengo una videollamada. A ver. ¿Aló? ¿Quién es? Con el codo. Con el barbijo. Ah, la pandemia. Estamos en pandemia. No lo olviden. ¿Le pidió permiso usted a Cristina para sacarse el barbijo en un momento? Yo no le pido permiso a nadie, Diego. No soy como vos ni como Iglesias, que tienen que primero pedirle permiso a mi querido amigo Héctor. Héctor no me deja mentir. Funcionar. Presidente, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, no, acá vos, no. No, silencio, por favor, no, que no interrumpan. Ahora, el minuto de ahora, decía ahora, yo no miento, no me equivoco, yo no miento. ¿Dónde está Duhovne? Todos quieren saber dónde está Máximo, pero yo quiero saber dónde está Duhovne, dónde está Caputo, dónde está Sturzenegger, dónde está Lacunza, que fue quien puso ese terrible cepo que tanto quisimos evitar. ¿A dónde está Leonardo Cositorto y los dólares de Zoe Cash? ¿Dónde está Macri? ¿A dónde está mi amiga? Porque la culpa de todo lo que nos sigue pasando no se llama ni Alberto ni Cristina, se llama Mauricio Macri. Y vos lo sabés muy bien, Iglesias. Vos lo sabés muy bien. Iglesias, si querés rezar, nosotros te cedemos espacio. Bueno, en una curiosa situación televisiva, Iglesias le tiene que contestar medio en serio a la caricatura. No, pero estuvo bien. Juguemos a... Estuvo muy bien. Son el hambre, Iglesias, son la deuda del pueblo.
Me alegro Ya sé por qué se querían ir, porque querían estar en TN. Por eso se querían ir. Por eso se apuraban, porque no conseguían espacio en TN. Usted tenía un Se dormi. pelean por estar en TN o en La Nación Más. Usted tenía un Vayan dormi al acá. Congreso, ya que tanto hincharon las pelotas por las sesiones presenciales, se van. ¿Por qué se van? No se vayan, no me dejen solo. Escúcheme, a usted le sacaron... Lo dejamos solo con Cristina. Eso es lo que tiene miedo usted, presidente. A usted le sacaron el micrófono. A lo último, usted se olvidó al final de cortar la cinta y de hacer la inauguración oficial y le corrieron el micrófono, la cara suya, en un rato la vamos a ver. Imperdible, como diciendo... Uy, Por suerte se quedó haciéndome el aguante Manes y los diputados de Lustó. Gracias, Evolución, gracias, Coti. Por lo menos ustedes aún conservan cierto apego democrático. Gracias. Vos te reís, Iglesias, pero vas a tener que negociar No con me el tengo Coti. que reír. Mirá el dedo, volvió el dedo. A ver, ponga el dedo, Le agradezco, le agradezco. A ver, tenemos el dedo. ¿Recuerdan en los debates ¿querés con el Macri? dedito? Ay, el ¿Querés el dedito. dedito? ¿Recuerdan? Se le señaló que baje el dedo. En un momento en los debates que tuvo en 2019 con Macri tiene que bajar el dedo porque quería un poco imperativo. Y ahora las cosas de la vida, el dedo lo tiene previsiblemente El Cristina. dedo lo tienen Cristina. Sí. No va a haber reforma laboral. Bien, No está va a claro. haber reforma Gracias. previsional. No va a haber Gracias. reforma impositiva. No va a haber reforma agraria. Bien, a ver, pero ¿cómo? Si ya hubo ahí en el campo ahí del ministro de Agricultura, ahí estuvo Grabois haciendo rabanitos orgánicos. Sí, abajo Bueno, de los eucaliptos, donde no crece nada. No, es bueno. Yo ojalá tuviéramos a este. El original me decía gorila energúmeno. Este estuvo mucho más educado. estuvo mucho más educado. Bueno, finalmente, Fernando Iglesias, entonces, vos crees, y esto para mí, más allá de Tarico, etcétera, lo importante es, ¿crees que esta apelación a la causa penal y la disconformidad y el retiro del recinto no van a modificar la esencia de la posición de Juntos por el Cambio con respecto a votar o dar quórum? ¿Ya se sabe, van a votar a favor del acuerdo o van a dar quórum? Yo lo que creo es que si vamos a ser razonables, tenemos que ser razonables todos. Queremos un gran pacto de razonabilidad, muy bien. Boleta limpia, boleta única, ficha limpia, que retiren las iniciativas contra el Poder Judicial y la independencia de la justicia. Pero perdóname, esto que vos estás mencionando, ¿son condiciones oficiales ya? Esto es lo que yo digo, lo que ha hecho, yo creo que hay que ir a un acuerdo, si quieren ir a una razonabilidad, tienen que poner, o sea, el presidente no puede ser el agente de Cristina para atacar la justicia, para consagrar la impunidad, para defender a Putin y después pedirnos a nosotros los votos. Si quiere ser razonable, sentémonos a ver cuáles son los elementos de la razonabilidad. Lo mínimo es lo que estoy presentando por ley. Que se comprometan, si quieren algún tipo de acuerdo, que se comprometan a no subir los impuestos, porque no creemos que sea posible que en estos 2 años hagan lo que ya vinieron haciendo, que es quitarle recursos a la Argentina productiva para seguir financiando a la patria subsidiada. Que lo pongan por escrito y después charlamos. Fernando Iglesias, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vuelvo con mis compañeros, se incorpora Lucía Salinas. Hola Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien. Uno de los fragmentos más fuertes del discurso de hoy tuvo que ver contra el previsible embate contra el Poder Judicial y sobre todo contra la Corte. Lo más singular fue que ya estaba el coreógrafo enterado de lo que tenía que hacer, y es, cuando se mencionara y se relacionara a la Corte y a la justicia como complicidad o supuesta complicidad con el poder, sí, con el poder económico, había que enfocar a los integrantes de la Corte Suprema que habían sido invitados. Tal vez podamos ver este momento no glorioso, en un ratito. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo fue, Lucía? En principio había una crítica al Poder Judicial que era esperada. La esperaban tanto los integrantes de la Corte Suprema, con quien hoy la relación con el gobierno está en una absoluta tensión. La esperaba Comodoro Pi. Es el tercer año que Alberto Fernández va al Congreso a hablar de la reforma judicial. Una reforma que él acusó a la oposición de que no avanzó. Una reforma que además hoy en Comodoro Pi lo que mencionaban era que ese texto no avance solo demuestra lo estéril que era. Porque solo buscaba licuar en algún punto
el poder de los 12 jueces que hay en Comodoro Pi. Esa es la justicia federal. Exactamente, que no es menor, sí, porque es la justicia que investiga el poder político. Bien, miren, esto es lo que yo decía sobre la Corte. A ver. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo, ni los tribunales que las dictaron, ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real. Bueno, hablar o ser hablado. Estas no eran palabras de Alberto Fernández. Cuando hablabas con él antes de ser presidente o antes de reconciliarse con Cristina, jamás él hablaba de el poder real. Este es un término, un concepto bien del kirchnerismo. Él lo integra a su vocabulario en el discurso y habla de una complicidad de la justicia con el poder real. Este no es el Alberto que nomina a Marcela Lozardo como ministra de Justicia. Absolutamente. No, este es el Alberto que acepta tener a Martín Mena como el vice, un hombre del Instituto Patria. En esa imagen que vimos recién hay un elemento que me parece clave, que teníamos los 3 jueces de la Corte y ahí en el medio aparecía, en realidad atrás de ellos, aparece Vilma Ibarra, la persona que tiene la mirada legal, la que revisa todos los temas legales del presidente de la Nación y la persona que más insiste en que hay que reformar esta Corte y que tiene que haber mujeres y que tiene que haber otros personajes allí en ese lugar. ¿No es gravísimo que el presidente diga que la Corte está como en contubernio con el poder económico? Mira, ¿No tendría que presentar alguna prueba para decir algo así? Me parece que hay 2 puntos para tener en cuenta ahí. El año pasado el discurso fue directo a criticar a Comodoro Pi. En esta ocasión, el discurso con las críticas al Poder Judicial empezó por la Corte Suprema de Justicia. Todavía tenemos un poco fresca aquella marcha donde el kirchnerismo duro y algunos funcionarios de Alberto Fernández que avalaron ese planteo le pidieron la renuncia a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo llamativo en este planteo, si uno lo pudiera poner en esos términos, es que el presidente de la Nación puso el foco en la Corte Suprema, acusó al máximo Tribunal de Justicia del país de complicidad de los poderes económicos. Cuando después de pasado unos minutos de este acto, de este discurso, tanto en el Palacio como en Comodoro Pi, lo que planteaban es el presidente una vez más desconociendo el orden o el circuito que ciertas medidas que llegan a la Corte Suprema, que es la última instancia, atravesaron, porque criticar una medida cautelar es criticar al juez que de primera instancia que dictó esa medida. Llega a la Corte porque pasa por otras instancias y ataca directamente a la última palabra en materia judicial de nuestro país. Perdón, una cosita más sobre lo que estaba preguntando. ¿Puede un poder, el presidente, que es el Poder Ejecutivo, hacer una acusación tan grave sobre otro poder sin y pruebas, que no pase nada? Sin pruebas, A ver, sin pruebas, digo, fue lo que hizo. Sin pruebas no, lo que hizo fue alinearse con Cristina en la medida en que Cristina definió que es la Corte la que tiene la llave última de todas sus causas, tarde o temprano llega ahí. También el discurso de hoy fue mostrar que el presidente del gobierno tiene la pólvora mojada con cualquier tema judicial, porque de hecho los proyectos que mencionó, que envió hace meses y años, ninguno fue aprobado, uno perdió estado parlamentario. ¿Qué quiere decir? No tuvo fuerza cuando tenía mayorías para avanzar. Mucho menos. Ahora no va a tener fuerza para modificar la Corte Suprema de Justicia, pero cumple con Cristina en decir que la Corte es el centro de todos los males de la justicia. Yo pienso igual, pienso que hay una escopeta doble caño de gran calibre sin pólvora. Y esto es lo que le pasa al gobierno. Está apuntando a la Corte y a la Justicia y no tiene pólvora. Y medio como el teorema de Baglini, es decir, cuanto más explosivas son las declaraciones, como pasó también con el ministro de Justicia cuando fue a la Corte y después hizo una conferencia de prensa, medio bravucón, y entonces como si lo hubiera apretado, hubiera aconsejado medio con un apriete a la Corte. Cuanto más efervescentes son las declaraciones, me parece que más muestran impotencia allí. Pero también lo que sucede es todo aquello que no dijo Alberto Fernández y que él no hizo y no consiguió en materia judicial. Olvidó hablar del Procurador General. Hace 3 años que nuestro país no tiene un jefe de fiscales en carácter de titular, porque él no consiguió el acuerdo propio dentro de sus fuerzas, porque Cristina Kirchner no le aprobó su candidato.
No habló del sistema acusatorio. Se quejan de que la justicia no es ágil. Lo sería si el gobierno avanzara con la implementación de un sistema acusatorio que en 2 provincias este gobierno tenía que implementarlo. No habló de cómo cubrir el 30% de los cargos vacantes de la justicia. Y se acordó muy tarde del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. Lo hizo pocos días antes de que la Corte resolviera que la conformación del Consejo de la Magistratura, que define, nombra y destituye jueces, era una conformación inconstitucional. ¿Tiene efecto sobre la Corte? ¿Qué pensás, Pablo, Jessica? La Corte estaban, uno veía a Rosencrantz, estaba ahí Rosati también mirando. Bueno, inmutables. Inmutables, por supuesto. Estuvieron bien que no se sacaron el barbijo, entonces no pudimos hacer lectura de cara. Se hicieron muecas. No, está claro que no los afecta en absolutamente nada. Si están ahí es porque están absolutamente curtidos y como decía Jessica, el barbijo los ayudó. Pensá que ellos habían pedido ir remoto para no tener la situación de estar ahí. Fueron, estuvieron, sabían a lo que iban y se la bancaron. Acá no pasa nada y el poder... El problema que tiene el gobierno es que no pueden nominar nuevos jueces. Entonces estos 3 jueces están muy tranquilos y van a seguir tranquilos. Bien, ¿tuviste algún off con alguien de la Corte o de allegados o de la justicia para decir, la verdad, así nos quitamos la tierrita del discurso o nos impactó al revés? El primer año, cuando Alberto Fernández, en sintonía absoluta con Cristina Kirchner, criticó a la justicia, el ruido dentro de Comodoro Pi, como dentro del Palacio, fue importante, fue inmediato, fue importante, no gustó. A medida que pasaron estos 3 años, las críticas que hoy vertió el presidente hacia el Poder Judicial no generaron prácticamente impacto, mucho menos sorpresa, y como decía Pablo, este planteo del presidente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia poco le importa. Pólvora mojada, como decías vos. Y quiero plantearles esto. ¿A quién le habló Alberto Fernández en el discurso? Jessica, ¿a quién se dirigió? Siempre hay, en realidad, un objetivo. Vos le hablás a alguien. En general, vos le hablás a la patria, no le hablás a la patria. ¿A quién le hablás? Bueno, en este caso, después de hacer una radiografía de todo el discurso, de más de 48 hojas tenía ese discurso, hizo la gran Alberto que le quiso hablar un poco a cada uno. Queda la impresión de que le habla siempre a Cristina porque la frase más fuerte tiene que ver con que no vamos a ajustar, no va a haber un tarifazo, no va a haber reforma laboral, crítica a los jueces, crítica a la oposición. Pero la verdad es que si uno analiza bien, hay un tramo dedicado a cada uno y algunos no mencionados. Lo que llamó la atención en este discurso es que no hubo prácticamente nombre propio, ¿sí? En muchos otros discursos de Alberto Fernández incluso le criticaban, dejá de mencionar a Alfonsín, ¿se acuerdan que estaba esa crítica? O había, no sé, 25 veces hablada de Néstor Kirchner. Bueno, en este caso... O sea, vos detectaste que la singularidad de este discurso es que no apeló a nombres. No, como si quisiera hacer un formateo de nombres. Empieza a ser un discurso también electoral el del presidente, claramente, pero... hay como una especie de formateo y lavado de los nombres que menciona Alberto Fernández. Vemos si tenemos algunos números. Sí, a ver. Sí. Cristina, una sola vez, mencionar en casi 2 horas de discurso, una sola vez a Cristina, que estaba al lado de él, es nada. Y la mencionó para decir que el presupuesto no se aprobó con él y con Cristina hace unos años ya, en el 2011. Esto es llamativo. Néstor, que él dice, algunos me dicen que soy parecido a Néstor, ¿se acuerda que incluso fue un spot de campaña? Una sola mención a Néstor Kirchner. Tampoco en el caso de Mauricio Macri, sí hablaba de la gestión anterior, pero el nombre propio contra Macri se usó 2 veces. Una vez que lo mencionó, él ya tenía la información, porque esto fue hablado ayer entre diputados de la oposición, que si él iba duro contra Macri, un sector se iba a levantar. Esta información la tenía Alberto Fernández antes de dar el discurso y jugó el gobierno cree que tiene una ganancia con esto, es la mirada del gobierno, digo, hay interpretaciones distintas, pero en esto de dividir a la oposición hoy en el recinto, que quedaron unos sentados y otros de pie. Sí, pero no los dividió. Acá Fernando Iglesias dijo que nos escenificamos nuestras diferencias, pero al final estamos unificados. Pero pará, vamos a terminar con esto. Putin ahí 0 veces. Putin, qué gentileza. Hace un gran amague porque inicia su discurso diciendo 1 minuto de silencio por la invasión militar
de Rusia, esta era la palabra prohibida, la dijo Alberto Fernández, pero fue la única mención que hubo respecto del conflicto, de la guerra, en todo el discurso de Alberto Fernández. No volvió sobre ese punto en ninguna otra oportunidad. Es que Alberto, para mí, siguiendo lo que dice Jessica, hay dos niveles para ver el discurso. Electoral y hacia la interna del Frente de Todos. Claramente él hizo un discurso que quiere decir muy de Alberto, esto de no nombrar y de ser todo mucho la referencia a él. Ya empezó la campaña, que después de la firma del acuerdo empieza la campaña del Frente de Todos hacia el 2023. Pará, ya sé que me vas a venir con él. ¿Cómo pueden estar pensando en la campaña? Están pensando. ¿Cómo es la voz de Osvaldo Bazán? No pueden estar pensando en la campaña. Están pensando en la campaña de la misma manera que la oposición está pensando en la campaña. Por favor, quisiera que las palabras mías las diga yo y no vos. Por supuesto. Gracias, Osvaldo. Pero pará, nadie nos está escuchando, genuinamente. ¿No ibas a decir algo por el estilo? Para nada. Bueno, a ver, ahora vamos a chequearlo. Y lo otro, y fundamentalmente, es el tema de la interna. Por eso lo del acuerdo está como está. Por eso Alberto habla del todo el tema de la Corte, porque le habla a la interna. ¿Qué es la interna? Una vicepresidenta que no sabíamos qué cara iba a poner cuando decía todas estas cosas, desde invasión, no acuerdo, y un Máximo Kirchner que se quedó en Santa Cruz. ¿Y qué hizo Cristina hoy? Terminó la asamblea y se volvió a Santa Cruz, porque el kirchnerismo está absolutamente atento de toda esta vida interna del Frente de Todos. Jessy, ¿por qué vos pensás que no usó nombres o muy pocos nombres propios? Porque le costó mucho hacer este discurso, porque hay algo que Alberto no hizo desde el inicio de su gobierno, que es decir qué es lo que quiere, para dónde quiere avanzar, de qué lado está en cada una de las ideas. Entonces fue tomando ideas, uno ve el discurso y ve que hay ideas de todo tipo mezcladas en una licuadora y puestas en un discurso. Y hay, la placa terminaba con una referencia a Dickens. No mencionó a Perón, pero sí a Dickens. El discurso, por supuesto, lo armaron Forster y Grimsor, que son dos asesores, sobre todo de discurso presidencial de la mesa chica de Alberto Fernández cuando tiene que referirse en estas ocasiones, pero es un discurso raro. Y hago mención lo de los nombres porque se empieza como a despegar, o al menos hoy, se despegó del elogio permanente a Néstor y a Cristina de mencionarlos por lo menos 5 veces por discurso. ¿Se acuerdan llamativo. del primer discurso que dio como presidente? Apelando a Alfonsín. Apelando, los nombres que dio fue Alfonsín, Alberdi y Belgrano. Sí. Yo recuerdo un coro de analistas felicitando porque había hablado de Alfonsín, de Belgrano y de Alberdi. Quedó solamente en esa mención porque no hay nada más lejos de Alfonsín, Alberdi y Belgrano que Alberto Fernández. Eso era lo que pensaba decir, no lo que vos pensabas que yo iba a decir. Pero además, a quien no le habló fue al pueblo argentino y especialmente no le habló al pueblo correntino. No nombró uno de los grandes dramas que estamos viviendo, que es los incendios en Corrientes. No los nombró. Entonces, sí, claro, ya sabíamos que iba a hablar del 2023, porque como bien dice Diego siempre, tienen un proyecto de poder, no tienen un proyecto de país. Por eso no nombraron a Corrientes. Pero quizás es entonces el discurso más representativo del último Alberto Fernández que hemos visto gobernar. Desdibujado, sin un proyecto claro, sin una mirada propia, sin siquiera un ejercicio del poder propio y siempre buscando en algún punto la aprobación de quien tenía al lado, que es Cristina Kirchner. Quizás fue lo más representativo que vimos de él en el último tiempo. Quiero disentir, mediocre, a ver, presidente mediocre. A ver, quiero disentir con todos ustedes. Hubo una enumeración de datos, muchos muy cuestionables sobre la recuperación económica y el rumbo económico de la Argentina, que para el gobierno es una posibilidad de futurizar. El gobierno dice, miren esto, estamos vivos, estamos creciendo. Vamos, en un ratito va a venir Claudio Suchovicki y vamos a ver estos datos y lo vamos a contrastar con otros datos que son los datos, uno diría, de otra realidad o quizás de la realidad y no de este mundo maravilloso medio Disney en donde no estamos rebotando, estamos creciendo, donde hay un trabajo también de qué palabra elegimos para mostrar una imagen de crecimiento y de vigor. Pero por eso yo digo, ahí no es muy distinto a otros discursos del kirchnerismo de los últimos años. Cierto, solo le faltó decir... Es una enumeración de triunfos y datos. Es cierto, pero una cosa, solo le faltó decir qué color es el cielo del país donde No, pero por eso digo que es un discurso electoral. Hoy está el Alberto que se quiere hacer el acuerdo con el fondo y luego quiere postularse en el 2023 en una PASO frente a un candidato que elija el kirchnerismo. Para eso, ¿qué le faltó a eso? Para la gestión y eventualmente para la elección, no vendió futuro.
Si vos ves los proyectos reales que mencionó que va a enviar al Congreso, son menores. Son proyectos que no son para mencionar en una asamblea legislativa. Perdóname, a ver si se lo decís en la cara. ¡Aló! ¿Otra vez? Sí, porque, no como tosa diría más. Lo único que aquel va a gran distribuir escritor, el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, que dijo, Platero tiene lo suyo el burro, ¿eh? Pero estamos en pandemia, no nos tenemos que olvidar, porque si no, ¿para qué contratamos al doctor de Bach? Pobre, no va a tener de qué carajo hablar. Mire que no terminó el tema, ¿eh? No terminó el tema. Vengo a hablar del lavado de manos, de tirarle alcohol a la suela de los zapatos al llegar a casa. Y sobre todo de una sana costumbre que no se olvidamos, de aplaudir al personal de salud a las 29 está bien, 21 horas. Está. Así que por favor aplaudan. Aplaudan. Escúcheme. Aplaudan, necesito que me aplaudan. Por favor, quiero que me aplaudan. A No me mal dejen puerto usted va por leña. El aplauso es Acompáñenme en otra en este señal. aplauso, Diego. Los aplausos son en otra señal. Con no aquí. 15 días de volver a fase 1 en el AMBA, vamos a terminar de achatar la curva. ¿Qué me importa que estemos en el 2022? El virus sigue entre nosotros. Bueno, escúcheme. Menos cartelito de Ucrania y más Malvinas y payos. Como bien dijo Malamud, Occidente ha provocado a Putin. Por pollerita Arrancaron corta. ellos, Bueno, Lola. Basta con esto, por favor. Después ¿Para qué lo joden al ruso si ya saben cómo se pone? Ay, tremendo, tremendo. Bueno, muy bien. Esto está, lo que hizo hoy con la denuncia, la querella penal contra Macri y sus funcionarios por la toma de deuda. Que cayó bastante mal en Comodoro Pi. Ahí está. ¿Fue previamente estudiado para intentar dividir a la oposición, Pablo? Bueno, claramente había, como decía Jessy, había una información de que algún sector se iba a levantar y él mostró y expuso todo eso. El PRO, que se fue, incluso circulaba la idea de que había sido el propio Macri que había llamado para que se levantaran. Los radicales, que a pesar de tener un Negri confrontativo y un Cornejo que le discutió, se quedaron, y esa imagen de Manes. Todo esto generó una foto necesaria que hubo y que necesitó Juntos por el Cambio para mostrar la unidad que sucedió de la tarde, que ahora la vamos a ver, que se juntaron para emitir un comunicado. Ahí los ves, empezando desde la derecha está Milman, que le quiso robar un ratito de foto a Alberto, Gerardo Morales, Negri, Lozada, Lustó. No llego a ver el del fondo, creo que es Naidenov, Bullrich, Pichetto, Schiavoni y Maxi Ferraro, que también se quedó, el hombre de confianza de Carrió, también se quedó en el recinto. Esto fue para decir, un presidente alejado de la realidad, es el título de esta foto y de este comunicado, en el cual Juntos por el Cambio mostró unidad que en el recinto no se terminó de ver. ¿Cayó mal en Comodoro Pi? Cayó mal porque lo que hizo el presidente Alberto Fernández fue instar una vez más a la justicia. Él dijo, es muy grave la situación de la justicia, pero pidió que la justicia siga investigando a Mauricio Macri, dando a entender que la causa no estaba avanzada. Lo cierto es que la justicia hace un mes que está esperando un informe que tiene que confeccionar el Banco Central y que se lo pidió la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo esta investigación donde está imputado Mauricio Macri, donde hace algunos meses se amplió esa imputación, donde el 27 de diciembre pasado se levantó el secreto bursátil y se pidió información a la Casa de Valores sobre... ¿Funcionarios del Fondo Monetario también están dentro de esta causa? Bueno, mientras Alberto Fernández estaba buscando avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Carlos Zanini, muy oportunamente, como procurador del Tesoro, le pidió a la jueza Capuchetti que cite a declarar a todos los integrantes del FMI que firmaron ese acuerdo y que permitieron el préstamo de más de 45.000 millones de dólares. ¿Pero podría ocurrir que verdaderamente tengan que tomarse un avión y venir a Argentina a declarar cuando tienen que terminar de cerrar un acuerdo que parece que se cerró? ¿Puede pasar eso o es pirotécnico? Es pirotécnico en principio porque no habría manera de hacerlos comparecer bajo ninguna figura, ni siquiera como testigos hoy en la Justicia Federal Argentina, para que expliquen por qué cerraron el acuerdo con un jefe de Estado. Esto en principio, a lo sumo, si la justicia considera que hubo irregularidades o una administración fraudulenta en este acuerdo con el FMI, quien debe dar las explicaciones ante la Justicia Federal Argentina son los exfuncionarios que estuvieron frente a esas negociaciones. Pero cuando consultamos hoy, ¿qué va a pasar con ese pedido de Zanini que fue mencionado hoy por Alberto Fernández? Lo que dijeron es, se tuvo en cuenta.
se incorporó, pero no hay ninguna decisión Cuando tomada en el al cuaderno respecto. te ponían en la primaria visto. Era que, O el famoso te clavo el visto en te WhatsApp. clavo el visto, como diciendo, ok. Es decir, lo que estamos viendo es que tiene mucho de escenificación, mucho de pirotécnico y que tiene menos pólvora o casi poca pólvora en la escopeta del gobierno, y lo que trata de hacer es un discurso con los sabores, los platos deseados por la base kirchnerista en un momento donde necesitan unirse, aglutinar, porque se viene, guste o no la palabra, alguna forma de ajuste seguramente. ¿Hay cerveza sí, sin alcohol? Hay. ¿Se vende un montón? Poco. ¿Hay acuerdos con el Fondo Monetario sin ajuste? No sé si tiene mucha salida comercial. Esto es lo que trató de vender Alberto Fernández hoy. En un rato vamos a hablar con Claudio Suchovicki. Hay un montón de números que se tiraron sobre la mesa, sobre el crecimiento argentino, y vamos a ver en qué punto de avance está ese acuerdo con el fondo y sobre todo con el tema urticante. Para vos que estás en tu casa, las tarifas, ¿cuánto te van a aumentar? Después de la tanda vamos a charlar sobre eso. Va a venir Claudio Suchovicki, va a estar Nelson Castro y siguen las firmas. Dale, va. Quiero compartir con ustedes un momento conmocionante que sintetiza la dificultad de este conflicto. Tiene que ver con hoy, conferencia de prensa Boris Johnson, premier británico. Una cronista ucraniana le pide explicaciones y le dice, ¿cuándo van realmente a hacer algo por nosotros? ¿Cuándo se van a terminar de meter? Están muriendo cientos de personas. Fíjense, este es el nudo que no está todavía definido. A ver, miren. And I think we're now going to go to a question from Ukraine. Thank you, Prime Minister. Daria Kaleniuk. I had Anti-Corruption Action Center from Ukraine. I passed the border a couple of days ago. I'm from Kiev. Kharkiv, the city where I was studying, was bombarded today, fully, the downtown square. So you're talking about the stoicism of Ukrainian people, but Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister. But Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. Well, this is what is happening, Prime Minister. Well, thank you very much for your questions, and thank you for getting here today. And I'm glad that you have been able to get here. And look, I just want to say that I'm... Bien, estamos con Nelson Castro. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Impactante esto. Es Además, impactante. No le contestó. No puede contestar. No, le agradezco su pregunta, no le contestó. Y creo que esto interpela a Occidente, porque hay un tema, ayer lo hablamos, las sanciones pueden que en algún momento, no sabemos, tengan efecto. En el ínterin murió gente. Y eso no tiene remedio. Y es un punto clave. Y esa es la pregunta. Yo creo que esa secuencia de esta periodista va a quedar en la historia por la síntesis que genera, ¿no? Es, bueno, ¿qué van a hacer? Nos dicen que si se meten es la tercera guerra mundial y que no lo pueden hacer. Pero ahora mismo está muriendo gente, están muriendo niños. No tiene solución. Esa pregunta no tiene respuesta hoy. Es muy interesante, además interesante entre comillas, porque esto hoy lo leí en un diario alemán que decía, está toda esta amenaza, bueno, ojo, porque si atacamos con todo viene la tercera guerra mundial. Y decía este periodista, para los ucranianos que mueren, esta es la tercera guerra mundial, no hay otra
Se terminó. Para ellos, los que murieron y los que le están pasando, esta es la tercera guerra mundial porque pone en riesgo su presente y aun cuando ganaran su futuro. Hay que reconstruir eso, ¿eh? Yo estoy viendo esos lugares que con Maximiliano Heidegger, el productor, visitamos hace 3 años y vos los ves, ¿no? Y decís, estuvimos acá, estuvimos allí y decís, ¿cómo se va a reconstruir esto si es que Ucrania sale victoriosa de esto? Porque este es un después también enorme, por eso digo, para ellos, lo decía este editorialista, esta es la tercera guerra mundial. Nelson, tuviste una conversación muy interesante con colegas o analistas internacionales de Alemania sobre el entorno, el círculo más próximo a Vladimir Putin. Porque se sabe poco de qué ocurre allí en ese primer anillo de poder. ¿Qué se habló en esa reunión que tuviste? Hoy hay 3 cosas para decir. Había 4 especialistas, 2 psiquiatras. Voy a dar el dato. Alemanes con información, conocedores, alemanes profesores en hospitales de San Petersburgo y asesores conocedores de la realidad de Putin. Lo doy esto es información. Y ahí hubo 2 cosas que aparecieron en esta información. Primero, lo que está pasando internamente en relación a ver cómo se desarrolla la guerra, los costos que tiene y qué pasa si Putin no gana. Si Putin no gana, Putin cae. Y la caída de Putin no es solamente caer el gobierno. La caída de Putin significa para Putin casi seguro la prisión. Este es un tema muy importante para tener en cuenta el todo o nada que juega Putin. Es un elemento que hasta ahora no se mencionaba, es o gano o voy preso. O gano o voy preso. O caigo y voy preso, claro. Exactamente. Así que esto pone a la situación en un nivel de tensión y dramatismo mucho mayor. Porque el concepto es, Putin no puede perder. No puede perder. Y el tema de ganar significa ir a una negociación en donde se impongan sus puntos de vista. Sino, para él es no solamente la pérdida del poder, sino lo que esto significa. No es que se va a su casa. Hay una enormidad de juicios, y no solamente los internacionales, sino los internos, políticamente en cuanto a sus opositores, visto que este es un régimen represor. Esto hay que tenerlo en cuenta porque le agrega un elemento de peligrosidad máxima, no de contención, ¿no? ¿Cuánto apoyo interno tiene de los mandos aledaños a él Vladimir Putin en sus decisiones? Este es un elemento muy importante. Porque en un momento la cadena de mando se puede cortar, y alguien puede no estar de acuerdo con las órdenes de Putin, que se juega su pellejo y su futuro, y no quiere quedar atado a esa suerte. Todo va a depender de lo que pase a lo largo de los días. Una guerra corta significa que cualquier tipo de sublevación está descartada. Una consecución de esto en forma extensa significa el resquebrajamiento de lo interno, porque ha aparecido algo que aquí trascendió poco en algunos medios alemanes y en algunos medios polacos, ya la expresión de algunos miembros de la así llamada oligarquía rusa que dicen, ¿por qué se están enviando a morir a nuestros jóvenes? ¿Cuál es la razón para esto que no entendemos? Porque obviamente las bajas rusas no son pocas. Y esto también hay que tenerlo en cuenta y forma parte de esta situación interna de tensión que Putin conoce y hace el costo de la derrota muchísimo más alto para él. Porque podría tener un costo interno creciente dentro de la población rusa, más allá de las sanciones. Hoy contábamos, por ejemplo, que Apple suspendió, que sos ruso y querés comprar, en Apple Store no hay nada, ya no podés hacerlo. Doy un detalle de pequeñas cosas de tecnología que tienen que ver con tu vida cotidiana, que te van achicando el radio de acción, las transacciones, las colas en los cajeros, es decir, también se está apostando a que haya una disconformidad del pueblo ruso que gire, se dé vuelta y le pide alguna explicación a Putin. Ahora, no sabemos si Putin, con su manera despiadada de ejercer el poder y la persecución a oposiciones y las sublevaciones las sofoca, si va a reaccionar frente a esto o no. Bueno, hay un punto muy importante para tener en cuenta, que significa este riesgo que él sabe está corriendo. Y que lo deja ahora en un todo nada, porque el problema es que una caída suya significa no solamente lo interno, sino la posibilidad de ser juzgado ante un tribunal internacional.
hay que recordar que hace unos pocos días se lo declaró a Putin como, digamos, un criminal en relación a esto. Así que atenti con esto. Hoy, ¿qué efecto tiene esto en él? Nulo. Me decían dos de los psiquiatras que conocen muy bien el perfil de personalidad. Psiquiatras alemanes. Exactamente, que son consultores en San Petersburgo, así que viven en San Petersburgo. ¿Cómo consultores en Son consultores de institutos médicos universitarios en San Petersburgo, viven allí y conocen perfectamente la realidad. ¿Pudieron hablar? Hablaron porque están en Alemania. ¿No es cierto? Está, claro, me decían, bueno, la personalidad de Putin es un tema psiquiátrico muy importante y muy delicado. Hicieron un perfil, mañana te voy a dar algún detalle más, que vos lo vas a entender claramente, producto del conocimiento y, por supuesto, a partir del conocimiento informativo de sus apreciaciones profesionales, que son muy detalladas, muy precisas, muy importantes y permiten entender al personaje en su pasado, su presente y su futuro, y determina el error de Occidente en su grave equivocación que hizo de la apreciación de Putin. Nelson, muchísimas gracias. Siempre es un honor que estés en el programa. Voy a ir volviendo y quiero decir que todavía no hemos extraído el suficiente jugo de la naranja, que es, la naranja es el Congreso. Hoy pasaron muchas cosas y como siempre hay comunicación no verbal. Esa relación entre Alberto y Cristina Kirchner, ya sabemos quién manda, ya sabemos quién es la dueña y quién es el CEO, pero quiero compartir con ustedes los mejores momentos de la comunicación no verbal de esa dupla gobernante, para decirlo de algún modo. Miren. El libro de honor de la Honorable Cámara de Diputados. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria... Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo... Por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Por favor. Finalizada la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, la cara de Massa es todo, ¿no? Es como todo el gobierno y estos 2 años sintetizados en la cara de Massa, como diciendo, ¿estás loco? Ojo, ¿eh? Está con nosotros José María Rodríguez Arachaga. Me gustaría que te presentes. ¿Qué sos vos? Hincha de Racing. Bien. Lo importante, primero. Consultor, analista, ya como quiera. Experto en comunicación no verbal también. Bien, quiero compartir con vos un primer fragmento que es cuando juegan con los micrófonos y Cristina le corre los micrófonos. Veamos. Dale, pedí ahora en un peso. Bien. Hablemos de eso. Cristina tiene un tema que le gusta marcar la cancha siempre. Ella le gusta que se note que manda. No le alcanza a tenerlo de empleado, le gusta que se note que es el empleado. ¿Sí? Viste que nosotros hace años, cuando todos hablaban de las internas del albertismo, ¿viste? ¿Se acuerdan la gente hablando del albertismo? Aclaramos que no existía el albertismo y que nadie tiene internas con su jefa. Está muy bien. O sea, ¿qué interna podés tener? Con tu jefa. No podés tener internas con tu jefa. A lo sumo podés cambiar opiniones. Alberto se muestra él mismo. Bueno, Alberto cambia mucho de opiniones. Claro, él se muestra él mismo y Cristina marca que es su jefe de gabinete. Es más, te diría que un jefe de gabinete menguado, porque Marcos Peña tenía mucho más poder que el que tiene Alberto hoy. Y Cristina lo que hace es marcarle bien la cancha. De hecho, el discurso de hoy, Cristina se la notaba ostensiblemente aburrida. Por una razón obvia. Que no era ella la que hablaba. Y sabía todo el discurso. En otras oportunidades, ¿te acordás el primer discurso que Cristina
intentaba sobre relojear. Ese fue impresionante. Intentaba relojear. Cristina no sabía qué había ahí y estaba ansiosa y incómoda. ¿Te acordás, Jessy? Atrás del hombro, pero acá marca lo que personal. yo veo es que Cristina, al igual que con Macri, que no lo saludó, le evita la mirada todo el tiempo a Alberto Fernández. No quiere ni mirar para ese costado. Porque es el disgusto con su empleado. Ella siente que Alberto no hizo los deberes que tenía que hacer. Bueno, más allá de... Después uno puede entrar en la discusión de si es el tema de la justicia, de si es otro tema. Pero siente que la idea de poner a Alberto aparte era para esto. Era para ser el mascarón de proa, esconderse y no estar en la elección, no tener que debatir, porque Cristina no puede debatir. José, también se lo permitió la oposición en su momento, también hay que aclararlo. Acomodar los micrófonos, ¿es como un gesto maternal, dirías? ¿Como una mamá que le ata los cordones al nene antes de mandarlo al acto escolar? ¿O es más demostración de poder? Yo te muestro cómo se hace esto porque vos no sabés. Esto es así. Yo te muestro cómo es. Es coincidente con la entrada, no me acuerdo ya si fue el año pasado o el anteaño, cuando discutió que hasta los granaderos ponían cara porque lo retaba, vení, salí, subí, bajá. ¿Te acordás? El año pasado. El año pasado. Es más de eso, es más de lo mismo. Más de, si podemos ver otra vez la cara de Massa, yo creo que la cara de Massa puede ser meme, GIF, ya está dando vueltas. Nosotros veámoslo porque la síntesis de quién manda y de quién hay que cuidarse, y casi te mandás una, es la cara de Sergio Tomás Massa. No lo tenemos. Qué bueno, pero ya no te preocupes, ya va a aparecer. Mientras tanto, yo recién te decía, bueno, en Twitter hace años lo bautizamos como el hombre meme, porque viste que él no tiene un muy buen manejo de la imagen, los que lo asesoran tampoco lo ayudan demasiado. Entonces siempre termina como con gestos, ademanes, posturas inconvenientes, frases fuera de lugar. Massa ha desperdiciado decenas de oportunidades de ser presidente. ¿Puedo discutir algo de lo que está diciendo? A mí me parece que el gesto de ella es de alguien que está muy enojada. Ella está enojada, no es el gobierno de ella. Ella está enojada, no le gusta nada, no le gusta nada de lo que hizo. Es como si yo estoy peleando con Rolo y no lo miro a la cara, sino que le evito la mirada. Ella no lo mira porque no le gusta nada de lo que hizo, nada de lo que le da vergüenza muchas de las cosas que dice, por eso lo reta, por eso le dice los minutos de silencio. A mitad de la receta que tenés razón, está muy disgustada con él, pero no como con un par, está disgustada con el subalterno que puso. Y lo eligió ella. Y justamente, bueno, también recordarás el enojo con Vudú, el enojo con Cobos. Ella necesita incondicionales. Pone incondicionales, pero después los incondicionales tienen la mala costumbre de ser incompetentes, porque generalmente el incondicional no es justamente un tipo brillante. Aún siendo Alberto al 85% incondicional, porque es fuertemente incondicional de Cristina. Es absolutamente incondicional. Bueno, por eso. Es absolutamente incondicional. Algún pequeño matiz ha tenido, pero nada más. Pero la idea es, ponemos a Alberto se lleva a los sopapos, yo sigo defendiendo el proyecto nacional y popular. Pero lo desautorizás en público al mismo tiempo, porque vos le decís al presidente, dale, ahora, hacer minutos de silencio. Ahora es como si yo le marcara al conductor que ahora sé entrar en ese tema. Es el escorpión y la rana. Ella no puede con su carácter. Ella lo pone ahí. Pero sí. No, que estamos buscando racionalidad en Cristina. No sé si se dan cuenta de lo que estamos haciendo. No se puede, chicos. Después de todos estos años, ya sabemos, no busquemos racionalidad en Cristina. Bien, quiero compartir otro fragmento y es el minuto de silencio por los muertos de Ucrania, la invasión, la guerra. Miren. Por esas vidas humanas y por las vidas que perdimos en el COVID, les pido a todos hacer un minuto de silencio. Hay que saber esperar. Por favor. No, ahí está, era por el COVID los muertos, no por Ucrania. No, por las dos cosas. Era por las dos cosas. Pero fíjate que no se banca ni el minuto de silencio. Con el tema del discurso, hay una cosa que quería mencionar para todos los que solemos redactar acá en la mesa. Vos te das cuenta que el discurso se corrigió 400 veces por lo mal redactado que está. Está con copy-paste, 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 copiado-pegado. De hecho, había párrafos repetidos, había párrafos que se hacían 2 veces. Sí. Porque se consultó 20 veces con el Patria, eso es evidente que estaba corregido y mal corregido, y lo terminaron tirando bajo el camión. Hubo un momento que fue muy gracioso, el párrafo de la justicia,
Cuando, dos cosas. Una, que estaba armado, toda la puesta en escena de miro a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, entonces la cámara me toma que los estoy mirando. El plano que capte las caras de los jueces mientras yo los miro, está sobreactuado y mal. Pero además de eso, un párrafo que ya fue grotesco, que era un párrafo que comienza hablando de la inseguridad y diciendo que es culpa de la justicia y de los jueces de la Corte, pero escucha esto, porque, entre otras cosas, permitieron el aumento de tarifa de los celulares. Sí. O sea, como si a vos cuando te asaltan a las 4 de la mañana el tipo que te agarra de caño, por decirlo sutilmente, está condicionado en realidad por el aumento de tarifas de Movicom. Es cierto, inseguridad, narcotráfico, Corte Suprema, tarifas telefónicas. Todo en una oración que denota un emparche. Ahora, te quería sumar, José, en las preguntas del video que veíamos recién. Hay un minuto de silencio y la vicepresidenta sonríe y se acomoda el pelo. Y el presidente manda un beso. Y el presidente manda un beso. ¿Qué es eso? Porque están fuera de tiempo y lugar. ¿Viste? Cuando revisás un boxeador que querés saber si está todavía para seguir boxeando, lo que tratás de saber es si está ubicado en tiempo y lugar. Le preguntás cómo se llama y qué día es. Cristina a veces no puede contestar bien esas dos preguntas. El mejor ejemplo es que ella no se da cuenta que está en el minuto de silencio. O sea, él tampoco. Tampoco. Sus megalomanías le impiden darse cuenta de dónde están, porque están como más allá. Ellos, los dos se sienten que están más allá de las circunstancias. O también, yo sumo otra alternativa, es sumamente incómodo hablar de los muertos del COVID porque en el fuero íntimo saben que muchos miles se podrían haber evitado, que hubo un capricho de compras de vacunas, una obcecación de no traer a Pfizer. Es decir, era un momento muy delicado para hacer silencio y disociarse fuertemente de la responsabilidad que tenían. En ese punto no hubo absolutamente nada de autocrítica, ni en este tema ni en ninguno. Digo, no hubo nada de autocrítica los 2 años. Fueron autoelogios de los 2 años que hicieron. No existe la autocrítica en el kirchnerismo. No. Tanto es así que es parte del discurso de ellos. No hay enumeró todas las vacunas que compraron para que no quedara solo Sputnik. Dijo, compramos Sputnik, después Moderna, después Pfizer. Aparte, lo gracioso es que se iba denunciando solo, porque era, compramos Sputnik, después Moderna, y le faltó decir, y a los postres Pfizer. Bien, quiero compartir otro fragmento más de la comunicación no verbal. No hay nada nuevo, pero es interesante ver que en 2 años no cambió ese patrón de vínculo entre ambos que podría haber desarrollado para otro lugar, sigue estancando en el mismo lugar. Es el señor que puso la vicepresidenta. Miren. Nelson Periotti y al director de Relaciones Institucionales de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados, Aníbal González. El saludo de la presidenta del Senado argentino, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, del presidente de la Honorable Cámara de Diputados, en ordinaria del Honorable Congreso Nacional. Ya en el Salón Azul de este palacio. Bien. Esta escena la vimos también, creo, el año pasado, ¿no? El año pasado fue peor. Ella quiero ver qué pones. Sinceramente. Sí, sinceramente. Es impresionante que ponga sinceramente. Es que es la manera de firmar de él y que él es el que le sugiere a ella el nombre del título del libro. En ese momento se llevaban muy bien, ¿no? Para la gente, sinceramente, es Cristina, no obviamente. es Alberto. ¿Qué dice de una persona el hecho de que firme diciendo sinceramente y que tenga que poner a los gritos, vos sabés que yo no miento, ¿no? Bueno, hablemos de eso. Es como un expresidente que a cada rato decía, no te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. Cuando tenés que aclarar todas las semanas que no tenés miedo... Digo, que no nos vas a defraudar. Claro, o sea, hubo algo que no nos vas a defraudar. Impactante en todo esto, que es Cristina, Alberto y Massa entrando a un lugar cerrado, público, sin barbijo, rodeados de gente que está con barbijo puesto. Digo, ¿qué nos comunica eso? ¿Qué nos transmite? Cuando volvemos al casillero anterior. Hace poquito ¿te acordás que eran todos actuando con el barbijo, sobreactuándolo? Volvemos al casillero anterior. Estamos por encima de las reglas. Es eso, es el mensaje contundente del kirchnerismo, siempre es eso. En algún punto vos que haces policiales, voy a hacer un paralelo un tanto fuerte, pero ¿viste los chicos que salen a robar y suben a Facebook la foto con el arma y el botín? Esa necesidad de mostrar su poderío, de mostrarse impune para hacer, porque se manifiestan así. Bueno, el kirchnerismo siempre le encantó mostrarse impune, lo hizo con Vudú en su momento. O sea, siempre el kirchnerismo buscó eso, porque es una forma de marcar la cancha para propios y para extraños. Te quiero preguntar sobre 2 gestos de Cristina. Uno es que buscó todo el tiempo una sonrisa permanente.
que a veces se veía Forzada, que le forzaba un poquito. Y después cuando Alberto dijo yo no miento, ella mira hacia arriba. ¿Qué quiere decir mirar hacia arriba? A ver, espera, veámoslo. A ver, si lo podemos ver, lo vamos a ver. Yo no miento, yo no miento. Yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Y mientras actuamos defendiendo los intereses de nuestra patria en el marco de un multilateralismo, yo no miento, Alfredo, me conoces, yo no miento. Y mientras actuamos defendiendo... El gesto de Dos cosas. Es muy fuerte. Uno, que siempre hacemos esta aclaración. La primera es que el lenguaje no verbal es la famosa ciencia del 80%, porque en el mejor de los casos los porcentajes de acierto y error son de 80%. ¿Qué es el 80%? Vos pones a analizar lenguaje no verbal y el promedio de lo que te da entre expertos y aficionados es alrededor de un 80% de acierto. La lectura de lo no verbal. Lo que tenés que, para sumarle un poco más de ficha, lo que tratás de hacer es tomarlos en contexto. Ejemplo, lo que hacemos nosotros es, como un polígrafo, como un detector de mentiras, es para ver si alguien miente o no miente, fijarte cuando le preguntan cómo se llama, las preguntas que sabes que no va a mentir. Entonces, si ahí se toca la nariz, para decir el nombre y después se toca la nariz, no es necesariamente nerviosismo, es que es un ademán, una costumbre, un tic. Eso es interesante porque mucha gente cree que no es matemático. Unívoco, que es matemático. No, para nada. Tocarse, rascarse la cabeza. Lo aclaramos todo el tiempo. Lo aclaramos todo el tiempo. Hay que ver el repertorio de comunicación no verbal de cada uno y compararlo. Entonces. Pero aparte hay que tomar en cuenta un montón de cosas. No podés ver 2 capítulos de Lie to Me y decir sé lenguaje no verbal. Es un poco más complejo de esto. La idea es que vos tenés que ver primero los gestos en un contexto y después conocer un poco a la persona. Ejemplo concreto, de alguien que se pone los brazos así. Y por ahí el tipo tiene problemas de columna y se pone los brazos así porque le tiran las cervicales. Y vos decís, está en posición defensiva. No, pará, defensiva y no... O qué sé yo, se toca la... Yo siempre pongo el ejemplo mío porque es obvio. Se toca la nariz. Tengo el tabique desplazado. O sea, ni siquiera lo tengo donde tiene que estar. Está al costado. Y con lo cual... Y siempre me voy a tocar la nariz porque me molesta todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y los ojitos de Cristina? Los ojitos de Cristina es un revoleo pero puede no ser por eso. Okay. Es un revoleo. Puede ser una incomodidad, pero puede ser porque vio algo que le molestó. No es necesariamente, a eso me refiero. No necesariamente es por lo que acaba de pasar. ¿Y la te pongo el ejemplo de un error mío, así queda bien claro. En la última elección de Chávez, yo lo vi y todos los ademanes de él eran de despedida. Y yo lo que interpreté ¿Cómo es un ademán de despedida? Hablaba así y saludaba y todo el tiempo era como que se estaba despidiendo todo el tiempo. Y lo que analicé yo es que se había dado cuenta que había perdido la elección. Estaba justo en una elección, dije, se dio cuenta de perder la elección. Me equivoqué en la interpretación, pero era que se estaba muriendo. Claro, él sabía que era la última, pero no por el resultado, sino por su salud. Bien, y tenemos un último fragmento para compartir con vos, que es el siguiente. Habiéndose cumplido el artículo 99, inciso 8º, doy por finalizada la asamblea. Bueno, ese cruce de miradas de Olmedo y Portales. ¿Podemos hacer un juego? Doy la interpretación y lo vuelven a pasar. A ver. Porque si no va a quedar muy fuerte lo que decir, pero cuando lo vuelves a pasar, lo ves y decís, puede ser. Veámoslo, pará. Son 2 nenes preocupados por cómo lo va a tomar la maestra. Es eso. Sí, me va a retar, ¿no? Me va a retar. Sí. Bueno, de hecho Alberto estuvo todo el tiempo nervioso. Le temblaban las manos a Alberto. Cuando le dice no miento, si te fijas, le tiembla el discurso. Estuvo todo el tiempo nervioso. Nervioso en la previa, nervioso durante, nervioso después. La síntesis de la relación, que no es ninguna novedad para vos que nos estás viendo. Si ¿qué me contás de nuevo? No te cuento nada nuevo, pero te lo cuento de otra manera graciosa, que es en una pequeña escena está todo a la vista, sin velos está allí. La dueña del espacio a quien se le teme, probablemente alguno admira también, pero básicamente un manejo a través del temor, la que tiene los votos, la que tiene entre comillas los fierros, es ella, y un pequeño desliz, tan pequeño como en los micrófonos, pero lo más gracioso, genera pánico. Lo más gracioso es que Cristina saca los micrófonos, con riesgo físico para Alberto Fernández, y Alberto Fernández tenía miedo de que no me vaya a pegar, que no me pegue ella porque se va a enojar porque me pegó. Hay una cosa que se puede agregar a esto. Massa le dice al presidente
que tiene que dar por abierta el periodo de sesiones. Eso es lo que tenía que decir. Cuando él lo iba a decir, Cristina le agarra el micrófono y va a decir, está cerrado. Digo, tenía que decir que estaban abiertas las sesiones. Muy bien. Estimado José María, gracias por haber compartido con nosotros este ratito. A usted por la invitación. Bueno, vamos a hablar de lo más significativo, una de las cosas más significativas. Digo, la comunicación no verbal, esta pareja que no es pareja entre Cristina y Alberto. El tema son los números que se tiraron sobre la mesa. Hubo una serie de números acerca de esto no es rebote, es crecimiento, está bajando, aunque suavemente, la pobreza. Algo así en síntesis como, vamos bien, miren todos estos números que vamos a analizar ahora junto con el costo del acuerdo con el Fondo Monetario con Claudio Sucho Vicky. Después de la tanda, Sucho, ¿puede haber no ajuste en lo que viene en Argentina? Sucho te lo cuenta, dale. Bueno, un montón de números mostró Alberto Fernández, todos positivos, sobre el rumbo de la economía, el rumbo del país. Esto no es un rebote, no subestimen, esto es crecimiento genuino. Está con nosotros Claudio Sucho Vicky. ¿Cómo estás, Sucho? Placer de estar acá. Bueno, contanos cuál es tu mirada sobre los números que se tiraron sobre la mesa. Baja de desocupación, decrece, aunque suavemente, la pobreza, dijo Alberto Fernández. Mira, no hay que hacer reformas estructurales porque así camina. Te voy a empezar con un idioma financiero, claramente financiero, que es lo que aprendí al menos de chico. A veces una verdad a medias es peor que una mentira. Esto lo decía André Costolani, un libro de 1956, al que le gustan las finanzas, es muy lindo para empezar por ahí. La segunda es que la vida es un promedio. Depende contra qué compares, en qué momento compares. Es como que vos midas tu carrera, depende de cuándo. Y voy a jugar con un viejo ejemplo, perdón, que ya lo usé varias veces, pero no encontré nunca una mejor. Vamos a suponer que yo vendo autos. Vendo 10 autos, vendo 9, vendo 8, vendo 7, vendo 6, vendo 5... Vendo 4. Imagínate mi estado de ánimo. Vendo 3. Vendo 2. Vendo 1. Vendo 2. Dupliqué las ventas. Y cuando vendo 2, me siento mucho mejor que cuando vendía 4. Entonces, hay datos que dio que son verdad. Hubo una reactivación. Pero déjame jugar con las letras, como hicimos muchas veces acá. Viste que muchos te dicen, el rebote fue en B corta, el rebote fue en U. Déjame decirte que el rebote en Argentina, rebote hasta ahora, y ahora te explico por qué, fue en cada kilo. Y no solo por los Kirchner, sino porque a algunos les fue bien y a otros les fue mal. Entonces, sentate a hablar con un rebote económico aquel que vive de un salario. Buenas noches a todos ustedes. ¿Qué tal? No quería lastimarlos en este momento. Lo conseguiste. Lo conseguí. Nos arruinaste. Pero bueno, yo te conocí con otro tipo de camisas, con otro poder adquisitivo. Ahora es lo que hay, lo que nos puede alcanzar. Pero voy a eso. Es difícil sacar un promedio y después la intencionalidad de cuándo comparo. Porque a veces comparo con el 2018, porque a veces con el 2019. Eso también es jugar con algunos datos. Pero por último, si todo está tan bien, ¿por qué hay cepo cambiario? Si todo está tan bien, ¿por qué hay control de precios? Si todo está tan bien, ¿por qué tengo que empujar un auto y asistirlo? Por Macri. Por Macri. Sí, en el discurso Macri. Oficial es pero Macri. Eso es la única respuesta a todo lo que vos estás planteando. Pero ¿por qué no tengo que prohibir importaciones? ¿Por qué tienen que hacer una cola? ¿Por qué tengo que subsidiar? Si estaría tan bien, no necesitaría subsidio. Nosotros no estaríamos pidiendo subsidio de energía, de transporte o de lo que fuera. No habría tantas marchas y tantas quejas alrededor de casi todas las ciudades. Por eso, me parece que la descripción de la realidad pasa por otro lado. Pero vamos a lo más relevante, y cierro con esto si quieren, que es, bueno, dale, vamos para el futuro. Lo que pasó ya pasó. No lo puede cambiar ninguno de nosotros, por más que no quejemos, ya está, no podemos hacer nada. Vamos al futuro. Argentina va a crear 100.000 puestos de trabajo. Hay puntos que sí me gustaron. Por ejemplo, ley de conocimiento, insistir ahí, audiovisual. El otro día me contaron una historia. ¿Qué hicimos todos en la pandemia? Aparte de comer. Vimos series. Vimos series. Bueno, no hay más contenido. Porque viste en un año las grandes empresas que cotizan en bolsa. Consumiste el stock. Te consumiste Sucho, en tus palabras. Entonces estás pagando un sobreprecio para más series. Vos decís, che, ¿cómo puede ser que estas películas se arreglen directamente con las grandes, no con las plataformas y no en los cines? Bueno, ¿por qué? Porque necesariamente tienen que pagar un sobreprecio por contenido. Ese direccionamiento está bien, la sustentabilidad está bien como direccionamiento. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué va a pasar eso? ¿Por qué va a aumentar el empleo? ¿Por qué va a venir inversiones? Si es un país lleno de brechas.
¿A qué dólar van a invertir? ¿Van a vender a tipo de cambio oficial? ¿O van a vender a cuando sabes que hay otro tipo de cambio? Te hago el juego. Ahora soy Alberto Fernández, ¿qué tal? No el de Tarico. La construcción está reactivada, hay pymes que están reactivadas. Venta récord de autos, dijo Alberto Fernández. Recuperación líder a nivel mundial. Habló de la industria automotriz argentina. Dijo, ninguna creció tanto como la Argentina en el mundo. Algunos del agro, habló de exportación de agro. Depende contra qué compares. Maquinaria agrícola. Si no vendía ningún auto y ahí vendo 2, la recuperación de punta a punta fue violentísima. Pero ahora bien, ¿por qué no hay repuestos? Insistimos, vamos a la construcción. ¿Por qué hay tantos líos entre la ley de alquiler y los propietarios que tienen todo en venta y no pueden? ¿Por qué las propiedades bajan de precio si tenés un boom? Porque hay una descapitalización en muchos de los casos que yo agarro y digo, ¿sabes qué? No tengo lo que hacer con los pesos. Bueno, construí. ¿A quién le vendemos? No sé, después vemos. Pero mejor tener un ladrillo que tener pesos que van perdiendo valor. Entonces, cuando vos ves la cantidad de... Vamos juntos. O vayamos con la cámara juntos, para que no hablemos nosotros y no opinemos. Y agarrar cualquier edificio, venta, 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 venta. ¿Cuánto, ante cada venta, cuántos compradores hay? Entonces, esa es la mejor verdad, independientemente de la interpretación de cada uno. Y yo no estoy viendo... O sea, vos pasás por una obra y eso no es crecimiento, no es inversión. No, sí. Sí, estás dando trabajo porque estás contratando obreros, es un trabajo muy bueno porque es hay trabajo un montón intensivo. de gremios y bla, de proveedores. Ese obrero come en el almacén de la esquina, no vuelve a su casa a comer, entonces le está dando... No niego eso y está muy bien, y ojalá que sea mucho más. Pero lo que veo es, el que invierte es de corto plazo. Después para eso necesitas desarrollarlo. Y después tengo que tener infraestructura. Es como que yo te diga, vendimos un montón de televisores. Sí, y tus hijos, vos le digas a tus hijos... Les compré un televisor nuevo y te digan, sí, pero no tenemos habitaciones, papá, hace 17 años que vivimos en un 2 ambientes y vos me traes cada vez más televisores. ¿Por qué no pones otra? No, en infraestructura real, rutas, caminos, puertos. Fíjate lo que es la exportación argentina trabada por un tema de logística. Te lo comentaba una vez. Pero Sucho, el presidente dijo que va a haber récord de exportaciones. Sí. Lo anunció hoy en el Congreso, yo lo escuché. Sí. ¿Cuánto? A ver, y tuviste que frenar las importaciones. ¿Cuánto es comparado con el mundo? Porque el mundo también creció en el comercio internacional. Hay que ver qué pasa ahora. Pero hay un dato muy concreto que dio, que es que va a crear anualmente 200.000 puestos de trabajo en el sector privado, 10.000 nuevas empresas cada año y bajar de manera sostenida la inflación. Estos números los dio, no dijo cómo. Ahí está. Hoy ¿se puede hay eso? una nota de Diego Cabot muy respecto. Te digo, ¿por qué va a cambiar ahora? Dame un motivo por el cual vos vas a cambiar tu actitud. Si vos hasta ahora no confiabas, dame un solo motivo. Ahora yo te reporteo a vos. Dame un solo motivo que haya cambiado tu confianza. ¿Vos te crees que la gente confía porque sale una ley? Yo les recuerdo a todos ustedes que salió hoy una ley de intangibilidad de los depósitos, que te decían que eran intangibles. ¿Vos te crees que la ley frena los robos? Porque yo hago una ley madura, una ley... ¿Vos te crees que eso realmente se regula? Pero me parece que... ¿O hay una confianza? Yo les pregunto a ustedes, o sea, no tengo la respuesta. Es, ¿por qué motivo alguien que se fue a vivir a otro lado, alguien que mandó su capital al exterior o lo escondió en el colchón, o como dice Moldaski, lo escondió en una media, ¿por qué va a volver? El gobierno me parece que respondería lo siguiente, porque terminado o por lo menos avanzado sobre el COVID con la gente vacunada, hay una reactivación de la actividad, hay más movimiento económico y vamos a intentar que el salario le gane a las tarifas, etcétera, y a los precios. Entonces va a haber reactivación, va a haber consumo, que es casi la religión kirchnerista, eso va a permitir una recuperación. Dale. Y esa es una... Está perfecto, ojalá suceda, porque no tengo hasta ganas de discutirlo porque me parece que a todos nos sirve que eso suceda. Repito, mis hijos viven acá. Pero vamos al punto. Independientemente, no sabemos lo que puede pasar, depende cómo reaccione la sociedad. Pero vamos a lo que vos decís de este rebote o lo que fuera por medio del consumo. Para que eso suceda, para que realmente... Vos necesitas mucha inversión en infraestructura. Necesitas... Insisto, vos para exportar soja va por el 65% de las exportaciones sale por un puerto que tiene una sola calle, no sé si conocen San Lorenzo, esa calle que hay 4 días de cola para descargarlo. ¿Por qué va a suceder? No, porque los salarios le van a ganar en inflación. ¿Por qué? Si tengo tarifas que me van a subir bastante más en algunos aspectos. A todos los que estamos acá, teóricamente las tarifas nos van a subir
igual o más que la inflación, ¿verdad? Porque a nosotros nos va a subir el doble. A nosotros nos va a subir el doble. Nosotros nos va a subir el doble. Entonces, Pablo, a vos te va a subir el doble de las tarifas. ¿Tu salario subió el doble? De ninguna manera. Entonces vas a tener que restringir algún tipo de gasto. Exactamente. Es un juego de suma cero. Porque si está bien, van a bajar subsidios, y está bien porque si no nos vamos a quedar sin energía. Pero vos automáticamente, Pablo, vas a tener que una vez por semana dejar de ir a comer afuera. Y eso es un círculo. No es todo voluntarista. Tengo que recuperar la confianza de la gente, y para recuperarla, cuanto más obligo, cuanto más regulaciones pongo, burocracia pongo, es mucho más complicado. Me encantaría que suceda, y nos vendría bien a todos que suceda. Pero yo no veo un cambio de actitud en la gente que diga, más consumo, dale, ¿con qué plata? Bien, y está el tema de mucha tensión entre Cristina, el Instituto Patria, y Guzmán y Alberto, que es el tema de las tarifas. ¿Qué se sabe, les pregunto a todos, cómo van a quedar las tarifas? Todavía no sabemos definitivamente en función del acuerdo con el Fondo Monetario. Va a haber un 10% que va a pagar el doble, como recién decíamos, los que vivan en Pilar, los que vivan en Devoto, los que vivan en algunos lugares. Puede haber una segmentación de acuerdo a los ingresos, que no se sabe cómo va a ser, si la segmentación de Basualdo o la de Guzmán, porque no hay acuerdo. Y después el resto va a tener un aumento que si la inflación es de 60, va a ser del 40. Entonces va a ir a los números va a estar que ahí atado quiere. a un índice salarial. La discusión es si toma hacia adelante o hacia atrás. Está bien, pero te van a aumentar de lo que suba la inflación, va a ser un 80%, porque teóricamente todo empleador debería aumentarte el salario en virtud de esa inflación. Pablo, perdón, una cosa. Recordemos que estas tarifas son para AMBA y un poco más. El 42% de la población no tiene gas natural y el precio de la energía en el interior es mucho más caro que en Buenos Aires. Te sumo. Vamos a que ataques y al 10% de la población más rica le sube la tarifa. Obvio. Y a la industria también. ¿Vos te crees que la industria no lo va a trasladar a precio? Obviamente. Ahora, pero Sucho Entonces, también... ¿vos te crees que no le va a llegar tarde o temprano en esa cadena? Y repito, los subsidios te vas a quedar sin energía. No digo que no hay que hacerlo. Lo que digo es que una cosa es lo que decís y otra cosa lo que puede pasar va a ser en la dinámica. Pero vos estás diciendo al 10% más rico de la población, o estamos hablando del más rico. ¿Cuánto es el más rico de la población? Porque uno escucha lo que van marcando y hablan de personas que cobran 100.000 pesos por mes para pensar en quitarle Pablo los está entre subsidios. los 10% más ricos del país. Por eso digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay, sí. Cuando hablamos de los ricos. Nosotros tenemos más de un trabajo, casi todos acá nosotros. Bueno, a ver, entonces, chicos, nosotros pertenecemos a la gente que no tiene problema para llegar a fin de mes. Según la FIP, hay 1 millón de argentinos, 1.100.000 argentinos que pagan bienes personales. Para pagar bienes personales, hasta ahora cambió, tenías que tener $20.000. Está bien que las propiedades las tenés a valor fiscal o lo que fuera, pero es millonario en Argentina los que pagan el impuesto, etcétera. Los que pagaron el impuesto a la riqueza, ¿cuántos fueron? 15.000, 12.000 personas. ¿Cuánto estamos hablando? El tema es, ¿y qué PBI? ¿Están acá? ¿Por qué se te están yendo muchas compañías? Yo insisto, no necesariamente porque sea lírico que le cobres, no se va a trasladar al resto de la economía. Está buenísimo que haya gente que le vaya muy bien y que la gaste acá y que... lo peor es atacarlo, en este caso. Y muchos vamos a quedar comprendidos cuando pagas bienes personales, etcétera, tratando de... Tenés que vender stock para pagar impuestos. ¿No les pasa a ustedes? Tenés que decir, tengo que vender ahorros para pagar. No es que el flujo me lo permite. Y acá llegamos a una de las frases más importantes del discurso, que ya fue anunciada por Guzmán, reiterada luego por Alberto, es: se viene una cosa histórica, el primer acuerdo con el Fondo Monetario que no incluye ningún condicionamiento ni ningún ajuste. No dice la palabra ajuste, pero dice, por supuesto, que la obra pública va a seguir expandiéndose, que los jubilados no van a perder. Sabemos, entre paréntesis, que el año pasado perdieron, por supuesto que fueron ajustados. Es decir, no va a haber ninguna contraindicación en este remedio que te da el Fondo Monetario en acuerdo con Argentina. Sí. Y siempre, y perdón que lo toque acá, no tengo otra manera de explicarlo. El acuerdo con el fondo o la plata con el fondo, lo que hiciste es, en ambos lados se pusieron de acuerdo, tirarlo para adelante. Yo no voy a entrar en convocatoria si alguien no exige mi cheque o me lo denuncia en el Veraz. El fondo no lo va a hacer, lo va a tirar para adelante. Siempre repito, es el 12% de la deuda, 43.000 palos. ¿Te va a solucionar los problemas? Te los tira para adelante. Punto. El fondo lo que tiene es la voluntad política, porque es un organismo político, de no denunciar lo que no cobró, no va a cobrar. Te va a dar la plata para que le pagues el vencimiento de marzo y quizás te reponga algo de lo que pagaste en diciembre.
Punto. Viene una nueva Argentina porque acordaste con el fondo. Lo único que acordaste es cómo no le vas a pagar. Y ya sabíamos, porque lo dijo el propio gobierno hace un año y cuando presentó el presupuesto, que no le iba a pagar. Entonces están maquillando los dos políticamente cómo no le vamos a pagar. Después la otra discusión no es si hay ajuste o no, es quién hace el ajuste. Porque en el fondo lo que se comprometió la Argentina es bajar el déficit fiscal 1 punto por año. ¿Qué es bajar déficit fiscal? Gastar menos o más impuestos. De alguno de los lados sale. La diferencia es emisión, no hay otra. Entonces, o baja, ¿y cómo se bajan los gastos? O licuando, como dijiste, las jubilaciones, o licuando, lo que nos pasa con el salario, o licuando con el gasto público, con la administración pública, o cargando más impuestos. Y eso también, a la larga, genera recesión en ambos lados. La pregunta es, ¿las hacen declarativamente o se las va haciendo el mercado de a poco? Hasta ahora se lo vino haciendo el mercado de a poco. Bien. Sucho, muchas gracias como siempre por haber venido. Voy a saludar a Nico Wiñaski. Hola, vecino. Hola, vecino. ¿Cómo te va? Bien. Se viene ya doble beber y rever. ¿Yo podría ir a tu programa y sacarte el micrófono, por ejemplo? ¿Podrías hacerlo? Daríamos un paso de comedia para la eternidad. Sí, claro que sí. O pedir que, no sé, que ahora me hable otra persona. Esto que hizo Cristina en el Congreso, ¿no? Ustedes lo estuvieron pasando, ¿no? Sobre todo el minuto de silencio. ¿Qué pensás de eso? Porque podés meterte un poco en la mente de las personas. Bueno, pienso que Alberto Fernández renunció a la pretensión de mostrar algún nivel de mando y deja que ocurran estas cosas. Sí. Todo el mundo sabe, ya no hay ninguna duda de quién dirige los destinos de la patria. Lo que es más llamativo es ver que en cada gesto, en cada pequeña acción de convivencia, ella se lo hace notar y lo hace a la vista de todos nosotros. Es decir, alguien puede autodevaluarse, como hizo el propio Alberto, desde Vicentín en adelante, dando datos incluso de la epidemia, estamos ganando a Suecia. ¿Recuerdan todo eso? Sí, claro. Bueno, hubo una autodevaluación. Ahora, Cristina lo ayuda. Presidente, claro. Cristina le pasa la lija. ¿Podemos ver el minuto de silencio que pide Cristina? A ver. Dale, pedí ahora el minuto. Qué cara de Alberto, ¿no? Mario Negri iba a pedir el minuto de silencio, ella se la adelanta. Mirá, Diego, y ya te liberamos o no, porque te podemos intervenir en el programa. Lo que pasaba el año pasado entre Cristina y Alberto, el 1 de marzo del 2021. Por la vicepresidenta de la República y presidenta del Honorable Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Honorable Senado de la Nación. Noveno periodo de sesiones ordinarias del Honorable Congreso. Hubo 4 años para hablar. ¿Por qué no me deja hablar a mí, por favor? Bueno, ahí más maternal. Sí. Cálmate, Albertito, no reacciones, ¿eh? Guarda tu impulsividad, que en todo caso la uso yo, no vos. Ahí está bueno. Diego, muchas gracias. Nico, No te buen programa. nada.